Saludos, saludos familia de 305 Miami hasta las cuatro esquinas del mundo. Estamos en una edición especial de Sin Censura. Hoy les puedo decir que vamos a hacerlo bien. Tenemos un excelente youtuber, chef, comunicador, ni sé cuántas cosas decirle más. Y yo sé que la vamos a estar pasando requete bien. Así que, señores, sin más, quiero darle la bienvenida, las gracias a todos los que están ahora mismo en el chat. Y quiero darle la bienvenida a Raúl Delano. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo tú estás? Yo estoy encantado de la vida. Yo he visto pasar por aquí a tantos grandes youtubers, a tantas grandes personas, y yo jamás, ni en mis mejores sueños, pensaba de verdad estar sentado en esta silla. Bueno, en esta silla sí, porque es mía, pero sí que en este programa, hablando contigo, de verdad, es un auténtico honor para mí, de El verdad. honor es mío, el honor es mío, el honor es mío. Y no empecemos que si es tuyo, es mío, el honor es de los dos. Es de los dos, ya. Mira, vamos a saludos por acá, el emigrante, saludito mi hermano. Vamos a hacerlo bien, saludos, los panes de Eli, María Espinosa también, Reina Mejía, para mi hermanito con los pelos tiesos, Miguel, que lo vi por ahí también, Susi, Madruga, gracias por ese comentario tan bonito que me mandó, mi hermanito Rey Culé, a Abigail Franco, a todos, muchísimas gracias, que no se me vaya ninguno, mi pie Culé, a todos, muchísimas gracias. Como todo para todos los amigos que van llegando, ahí tengo una encuesta, si la respuesta es no, fíjense bien, si la respuesta es no, lo mismo puede ir allá arriba que puede ir por allá abajo, donde más le gusta arriba o abajo, pero la intención es que usted se suscriba con este hermano que tengo ahora mismo aquí. Hola, dice por acá. Con los pelos tiesos. Vamos por acá ya, vamos a empezar. ¿Por qué vamos a hacerlo bien? ¿En algún momento lo hiciste mal? Pues mira, te voy a contar la historia. Esta historia la he contado varias veces, pero me he dado cuenta que hay una cosa de la historia que va a ser la primera vez que cuento en voz alta. O sea, es la primera vez que lo cuento. O sea, que es exclusiva. El canal surge durante el confinamiento, ¿vale? Yo llevaba mucho tiempo haciendo pan, y yo no era un gran consumidor de YouTube. Yo la verdad es que poco, el tráiler de la típica película que quieres ver, algún vídeo musical, poca cosa. Y durante el confinamiento, pues entre que cuando se te termina Netflix y Amazon Prime y Disney Plus y HBO y ya dices, Dios mío, tengo la cabeza saturada, empecé a ver vídeos de YouTube y me dio por ver vídeos de YouTube de gente haciendo pan, pues porque, no sé, por curiosidad. Y me llevaba las manos a la cabeza, decía, madre mía, ¿pero qué están haciendo? Pero si es que esto no se hace así, o esto no se hace de esta manera. Y entonces dije, ostras, ¿y si hago un canal yo haciendo el pan como lo hago yo? Que es como me han enseñado a hacerlo a mí, y que es realmente como se hace con sus tiempos de fermentación correctamente, el pan y la bollería en general. Y dije, pues voy a hacerlo, y voy a hacerlo bien. Y dije, pues se puede llamar así el canal. Y esto es la exclusiva. En un principio, en una idea fugaz que tuve en la cabeza, fue que el canal iba a ser así, iba a ser de esta manera. Yo haciendo recetas de otras personas a sabiendas que esa receta salía mal. Y entonces el canal iba a ser eso, iba a ser recetas de otras personas, yo sabiendo que esa receta estaba mal explicada. Y al final no lo hice porque dije que me parecía una falta de respeto al trabajo de otras personas, pero al final se me quedó clavada la espina en el corazón y como yo mi canal lo estoy separando en fases el universo cinematográfico de Marvel, ahora mismo estoy en la fase 2, pues en la fase 1 de mi canal hice un vídeo que era eso, vamos a hacer una receta mal. Y cogí una receta de un canal que yo sabía que ese canal lo explicaba las cosas mal hechas y lo seguí al pie de la letra y salió lo que salió. Pero en algún momento tú has hecho algo mal. Muchas veces. Y entonces con este canal lo que quiere es por acá enseñar a todos que se pueden hacer las cosas bien. ¿Qué te consideras tú, Raúl? ¿Qué te consideras tú? Te presenté como youtuber, como chef, no sé, como influencer, como un comunicador, pero tú, en la realidad, ¿cómo te sientes tú? Teniendo la responsabilidad de llevar este canal y que tantas personas te admiran y te quieren también muchísimo. Yo en ese sentido yo trato de explicar las cosas lo mejor que puedo, así que intento
ser el mejor comunicador que puedo. El mejor comunicador que puedo, porque yo no soy chef, entonces yo no tengo el título de chef, con lo cual no puedo considerarme chef, pero para comunicador no hay título. En ese caso intento ser el mejor comunicador que puedo y trato de explicar las cosas lo mejor que sé, como me las han explicado a mí. Y es lo que intento transmitir y sobre todo entretener, que sea entretenido, que la gente se divierta viendo mis vídeos. Pero ¿piensas tú que un título o un papel determina en sí la profesión? Hay muchas personas que a lo mejor tienen ese título o tienen ese papel y pueden decir que lo son y a lo mejor no tienen la calidad, como tú dices, que son esos mismos que están presentando ese tipo de videos donde tú, que no tienes papel, que no tienes ese título, estás viendo que lo están haciendo mal. ¿Qué tú sientes cuando eso? ¿Crees que un papel determine, que un título, que un certificado determine a la persona de verdad en la profesión? Efectivamente, te voy a dar toda la razón en eso. Yo no creo que un papel determine lo que seas. Es cierto que si nos vamos a fijar en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, profesor es aquel que enseña. Vale, bien. Si nos vamos a una cosa un poco más laxa del significado de esa palabra, profesor digamos, la persona que tiene un título para enseñar, pero profesor realmente es aquel que enseña. Chef es aquel que cocina y es el jefe en su cocina. No necesariamente es indispensable tener un título para tener estas cosas, pero sí es verdad que alguien te puede llegar y decir que tú no eres chef, porque no has estudiado esto. Pero sí es verdad que muchos autodidactas son incluso mejores que gente que ha estudiado o que ha hecho grandes cursos. ¿Y qué tú le dirías? Pero ¿qué tú le dirías a esas mismas personas que en un momento determinado te pueden llegar a tu canal y te pueden decir eso? Hey, ¿qué tú haces enseñando videos de pan? ¿Qué tú haces enseñando ese tipo de videos? Si tú ni estudiaste eso, si tú no tienes título, ¿qué tú le dirías a esa gente? Dime qué he hecho mal, dime qué he explicado mal, y en el momento en el que tú me llegues y me digas, oye, esto lo has explicado mal y esto no se hace así, yo rectificaré, pero mientras no me lo digas y yo sea consciente de que lo que estoy explicando está bien hecho, te transmitiré la información. ¿La quieres coger? Adelante. ¿No la quieres coger? Yo no puedo hacer nada para evitarlo. ¿Te gustan las críticas? ¿Te afectan en algún momento? Amo las críticas, pero las críticas constructivas, evidentemente. Toda persona que tenga una crítica constructiva siempre será bienvenida en mi canal y en mi vida. Y discúlpame un segundito porque voy a apagar esta luz porque creo que está haciendo más mal que bien. Sí, está haciendo más mal que bien. Cualquier crítica constructiva siempre será bien recibida en mi canal, en mi casa y en mi vida. Ahora, las críticas de ¡eres tonto! No me gusta, esto es una mierda. Esas críticas pues las ignoro, directamente las ignoro porque no me aportan nada. Qué bien, dice a decir, para los que vengan con ese tipo de críticas ya saben lo que piensa ahora mismo Raúl, les resbala, en otras palabras. Ya el por acá dice, yo iría la Academia Real Española, pero Raúl como es español. Solo dice Academia Real, me gusta. Dice por acá Susi también, a mis hijos les encanta cómo explicas a detalle y mis amigas han hecho tu masa madre, vamos a hacerlo bien, siempre el mejor. Raúl del Álamo. Tengo algunas preguntas por ahí que me dejaron por Instagram. Algunas están fuertes. Te voy a decir que algunas están bien, pero bien fuertes. Así que si estás preparado, siéntate, porque la primera es de esta misma amiga, de Susi Carrillo, que preguntó. Vamos a buscarlo por aquí. A ver, vamos a empezar. Por aquí tengo una de no sé qué más, que dice qué es lo que más le disgusta de YouTube y qué más le gusta de YouTube. En otras palabras, qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta de la plataforma. Esta la digo Pepe. No sé qué más. De Pepe, vale. No sé qué más. Gracias. Un saludo enorme. Lo que más me gusta de la plataforma es algo que yo no me esperaba encontrar, que es la cantidad de amigos que he hecho. Porque yo no me esperaba, yo pensaba que esto iba a ser, subo el vídeo y bueno, y ya está, y quien lo quiera ver que lo vea. Pero me he encontrado con auténticos amigos y hay muchísimos de ellos ahora mismo ahí abajo y aquí conmigo en este cuadro chiquitín y estoy de verdad que encantado
de eso. Eso es lo que más me gusta de la plataforma. Es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta de la plataforma son las políticas que tienen, ya sabes, los de por ahí arriba, Lo de los allá que nos arriba, de allá están, arriba, de verdad. los que nos están observando ahora mismo, porque hacen cosas un poco extrañas. Yo creo que intentan, no sé si mejorar su aplicación y en realidad lo que hacen, desde mi punto de vista, es empeorarla. No, y el mío también. Y el mío también. Yo siempre lo Sí, sí, digo sí. que estoy en la plataforma realmente porque me gusta muchísimo crear contenido, subir contenido por todos los amigos que he creado, pero realmente la plataforma es el negocio más desperfecto que hay. Realmente están perdiendo muchísimo dinero. Lo veo de esa manera, que no hay nadie que se siente de verdad escuchando. Te ponen una encuesta esa simple, pero son encuestas que no van a ningún lado y por eso ni me tomo el trabajo de responderla. Otra pregunta por acá también de Pepe, dice de no sé qué más, dice, ¿crees que realmente vale la pena estar en redes sociales? Pues, insisto, si yo tengo que sacar un beneficio de estar en las redes sociales, económico de momento no es, evidentemente. Yo ahora mismo beneficio económico estoy sacando para la harina, básicamente. Yo estoy sacando para comprar harina. Yo el beneficio que le estoy sacando a esta red social en concreto es la amistad, el conocer a gente increíble. Y en cuanto a que gente venga a ver mis vídeos en redes sociales, sí, yo creo que Instagram, sin ir más lejos, me ayuda bastante a la hora de promocionar mis vídeos y Facebook también. Es verdad que la gente que está en esas redes sociales, muchas veces los acérrimos de esas redes sociales, muchas veces parece que les cuesta venir a YouTube, Sí. pero sí es verdad que te conocen y van sabiendo un poquito de ti y vienen, van viniendo, poco a poco van viniendo las personas a conocernos. ¿Piensas que en algún momento pase esto que nos está diciendo Rincón por aquí? Lo he escuchado muchísimo. Yo no creo que sea así, yo no creo que sea así. Yo pienso que en algún momento la plataforma, cuando se dé cuenta de que está perdiendo muchas personas y que muchas personas están yendo para la competencia, que están saliendo por ahí otras redes que están cogiendo mucha fuerza, como dice Rincón, pero ¿tú crees que en algún momento la plataforma de YouTube va a desaparecer o va a quedar obsoleta? No creo, porque yo creo que antes que perder a toda la gente que se está yendo, que ya están perdiendo, hablamos de grandísimos youtubers que todos conocemos, que se están yendo a otra famosa plataforma que no vamos a mencionar aquí. Yo creo que antes de que haya una fuga masiva de cerebros, como se suele decir, rectificarán. Quiero pensar que son inteligentes, porque tienen que ser inteligentes porque lo que han creado es un negocio Claro, muy, muy grande. claro. Yo quiero pensar que rectificarán, se darán cuenta de lo que están haciendo últimamente y dirán, ahí va, vamos a levantar un poco el pie del freno y vamos a pisar un poco el acelerador para dejar que esta gente vuelva otra vez con nosotros y nos den el beneficio que nos están dando. Porque de nosotros no viven, viven de los que viven, Bueno, de cierta evidentemente. manera sí están viviendo de nosotros porque nos Un están poco, explotando a nosotros. sí, Realmente yo me sí, sí, siento, yo siempre lo digo, que yo me siento, y me disculpan la palabra, me siento explotado, me siento como una prostituta, como un prostituto, me disculpan la palabra, que me violan completamente todos mis derechos y es como si todos los ingresos que estamos teniendo nos los chupan. Es decir, la parte del embudo mayor para ellos y lastimosamente la más chiquita, la más estrecha, pero la más estrecha, así para nosotros. Siempre lo veo de sí. esa manera y lo voy a decir donde quiera. Es mi punto de vista, porque de verdad que No, me no, no, siento y, como nos sí. están robando. Sí, es cierto que sí, que de nosotros sí viven. Sí, qué demonios, Muchísimo. sí. Dice por Sí. acá Silvia, Jay Lee, totalmente, a mí me encanta como cuenta el porqué y el origen de todo. Es súper interesante, se aprende un montón. ¿Cómo empezaste con la idea de los videos? ¿Cómo te hiciste tú la idea de cómo querías proyectar tú este sello, este estilo único que tú tienes? ¿Cómo se te ocurrió a la hora de decir, voy a empezar ya a hacer mi canal por todo esto que dijiste y lo voy a hacer de esta manera? Pues yo empecé, bueno, yo hablaba mucho con mi hermano y yo le decía, oye, ¿y si hago esto? Y él me decía, pues oye, pues hazlo, no puedes perder absolutamente nada. Y desde total, lo que vas a hacer nos lo vamos a comer de todas maneras, así que perderse no se va a perder. Y los 3 primeros vídeos que hice fueron de unas napolitanas de chocolate, que eran el primer paso, el segundo paso y el tercer paso.
Y yo salía en el vídeo y yo estaba allí a cocinar, pues como si fuera un canal de cocina normal y corriente. Y bueno, los subí, los dejé ahí y el siguiente vídeo que hice fue de pan de masa madre. Y hubo un momento que me equivoqué. Yo estaba saliendo, estaba haciendo lo normal, pues como cualquier persona que hace un vídeo de YouTube, saliendo él entero cocinando, y me equivoqué. Y tuve que empezar desde el principio. Y dije, joder, digo, qué fastidio. Digo, pues ya está. Digo, a partir de ahora voy a grabarme solamente las manos y la voz la voy a poner después. Voy a poner la voz en off. Así, si me equivoco, no pasa nada. No pasa nada porque no voy a estar hablando, no me voy a equivocar y luego ya, y a partir de ese momento fue cuando empecé a hacer lo típico de mi canal, que es que no se me ve y solamente se me ve las manos y mi voz en off por detrás explicando las cosas. Y, ostras, qué liberación fue aquello. Qué liberación fue aquello, el no tener que estar pendiente de que si lo que digo en el momento va a quedar bien. No, 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 yo cocino, yo hago mis cosas tranquilamente y ya después me preocupo de meter la voz en off, que por cierto, que siempre que me pongo a poner voz en off, la calle de aquí parece la Gran Vía. O sea, empiezan a pasar coches, pasan avionetas y digo, motos, pero digo, ¿pero qué pasa con esto? Por favor. Bueno, eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos. Quiero darle las gracias a todos los que están por acá, a Lini, Tony Santana, a todos, la cocina de María, a todos, a Adriana y a Miguel. Muchísimas gracias, mi hermanito columnista de la familia, muchísimas gracias. De verdad que sí, bendiciones y me alegra muchísimo. Eres grande, se te quiere mucho, ojalá que cumpla tus expectativas, estar por acá y estar dentro de la familia. Bendiciones, muchísimas gracias. Yo pienso que a todos nos pasa, dice por ahí Rincón, que por culpa tuya se compró hasta una máquina de hacer pan. Sí, es verdad, me mandó una amasadora de estas fantásticas. Yo me alegré muchísimo cuando me mandó la foto porque dije, es por mi culpa de verdad, te vas a poner a hacer esto. Digo, me encanta. No es por mi culpa, es gracias a mí. Es gracias a mí. Así mismo. Vamos con otra pregunta. Esta está fuerte. Esta quiero Venga. que te sientes porque esta está bien, pero bien fuerte. La hizo Susi Garrillo. Susi Garrillo y dice, Raúl, ¿cómo le gusta peinarse? Con raya en medio. Me gusta mucho porque me molesta, ¿sabes por qué? Porque me molesta mucho a veces el pelo en los ojos. Entonces me gusta dividírmelo para los lados para que no tenga nada en la frente. Es lo de la manera que más me gusta. Por las mañanas me levanto con unos pelos terribles. Me levanto con los pelos tiesos. Con los pelos tiesos. Por acá tenemos más preguntas, así que dice por acá Pepi, esta sí es la Pepi, Pepi también, la otra Pepi que tenemos acá, que pregunta muchísimo y te pregunta, ¿verdadero o falso? Raúl es un apasionado del café. Bastante aficionado, enamorado del café. Me encanta el café. Yo el día que en el futuro, espero que dentro de muchos años, ojalá no ocurra, el médico me prohíba el café, ese día me va a matar, porque amo el café, me encanta. Además me encanta el café solo, sin azúcar y sin nada. Wow. El café puro, para saborearlo en todo su esplendor. Y yo pensaba, y voy a hacer un poco de promoción de mi patrocinador, sí, claro, aquí con tu permiso, yo pensaba que había tomado café. Yo pensaba que había tomado café bueno en mi vida y un día contactaron conmigo unos señores que se llaman Meza Coffee, me dijeron que les había gustado mi canal. Cuando yo era muy pequeñito, cuando tenía 300 suscriptores, me dijeron que les había encantado mi canal y que si podía promocionar su café en mi canal y me mandaron muestras de café gratis, me dieron un código de descuento para que todo el mundo que comprara café con ese descuento, a mí me llegaba un dinerito del que, por cierto, dono parte de ese dinero para obras sociales. Lo digo en las miniaturas en la descripción de los vídeos. Y yo el día que probé el café de esos señores me quedé alucinado. Es café salvadoreño y es impresionante. O sea, yo en mi vida había probado un café tan bueno. Y se puede pedir en cualquier parte del mundo, porque solamente se podía pedir en España, pero no, ya se puede pedir en todo el mundo. O sea, que si alguien se anima y quiere probar el café, que sepáis que estáis contribuyendo primero en una buena causa, porque parte de ese dinero lo dono siempre a obras sociales, y que vais a llevaros un café increíble. De calidad. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste? Tengo otras preguntas por aquí, pero bueno, ¿cómo te sentiste tú cuando te pasó esto mismo? Que casi en los inicios tuyos, como dices, casi con 300 suscriptores, que ya te contacte una firma, una empresa para querer promocionar los productos,
en tu canal. ¿Cómo te sentiste tú realmente? Yo me sentí un auténtico privilegiado. Dije yo, a lo mejor me podría pensar que esto me hubiera pasado dentro de 5, de 10 años, pero que me esté pasando ahora, cuando llevo 2 meses con el canal, dije, no me lo puedo ni creer, estaba encantado. Llamé a mi hermano, llamé a mi madre. Oye, mirad lo que me ha pasado, que me van a mandar café estos señores. Pero Y decía, séme sincero, en algún momento no dijiste, oh, esta gente me están corriendo una máquina. no, porque de primeras ellos enseguida se dieron a conocer. Primero fue por Instagram y luego enseguida intercambiamos el WhatsApp y enseguida tuvimos contacto. Y tengo pendiente que uno de los vídeos que voy a hacer en cuanto pueda es un vídeo allí en Murcia, que es donde están ellos, ir a sus cafeterías y a su fábrica de café para hacer un vídeo allí para que veáis cómo se muele, cómo importan el café y todo. No, yo siempre me han dado una confianza muy grande, muy grande, muy grande. Qué bueno. Dice Maretaruki, ¿qué esperas al futuro con tu canal? Pues de momento es lo que estoy teniendo ahora mismo es para mí una nube, porque yo insisto que yo cuando empecé, que voy a hacer un año ahora, es que no llevo ni un año yo todavía en la plataforma y yo no me esperaba jamás ni que iba a llegar a los 1000 suscriptores, ni que iba a llegar a la monetización, ni nada de eso. Entonces yo pensaba, yo lo veía eso tan lejano, lo veía una cosa como, lo mismo ni ocurre, pero ¿qué espero? Pues nada, o sea, no espero nada. Yo para mí, para todos nosotros creo que no tenemos techo hasta donde podamos llegar y hasta donde la gente nos deje llegar. Y mientras sigamos teniendo el apoyo de la gente y no perdamos nuestra esencia, porque yo creo que eso es lo más importante, no perder la esencia que teníamos al principio, yo creo que no tenemos límite, ninguno de los que estamos aquí, porque estoy viendo a la gente que está aquí, son todo gente que amo, de verdad. Mira, esta pregunta más o menos ya diste la respuesta casi al principio, pero en sí la segunda parte dice que si hubo alguien que te inspiró o alguien que te inspira ahora mismo a seguir haciendo tu video, o alguien que sea tu patrón a seguir, que tú digas, wow, quiero hacerlo como él, quiero tratar de hacer por lo menos un tantico así de lo que hace esta persona, alguien en específico. En plan de youtubers, hay un youtuber que a mí me encanta, que se llama Marcos Di Cesare. Es un cocinero argentino que tiene una particularidad muy, muy importante en sus vídeos, que es que él está cocinando y te insulta. O sea, en plan de, como hagas esto así, eres un hijo de... ¿Sabes? Si no pruebas las cosas, eres un desgraciado. Y entonces te insulta y en plan de, no te voy a explicar cómo se hace esto porque es básico. Si no lo sabes hacer, vete de aquí ahora mismo, haz esas cosas. Y es que yo soy un poco así en mi vida, de tener ese carácter, no te voy a decir desagradable, pero sí que digo las cosas de broma, pero las digo muy en serio. Entonces la gente a veces se queda como diciendo, ¿me lo está diciendo en broma o me lo está diciendo en serio? Y a mí muchas veces me gustaría en mis vídeos ser un poco más así, que lo suavizo muchísimo. De vez en cuando meto alguna cosa así. El otro día en un vídeo dije, no voy a explicaros cómo se le da la vuelta al pescado ni de pedo. ¿Sabes? Lo dije así porque dije, o sea, no voy a perder un segundo de vídeo en explicaros cómo se le da la vuelta al pescado. Es algo básico. Y sí es verdad que tiene un sentido del humor, porque al final es sentido del humor, porque Así luego es. él luego tiene otro canal, aparte de ese, en el que no hace eso. Es el más comedido y más, que se llama Cenas Egoístas, ese canal. Entonces hace cenas para ti mismo, ¿no? Date el capricho de prepararte esta maravilla para cenar. Y entonces ese señor es un maravilloso panadero. Es un panadero increíble. Es un panadero increíble. A mí me sorprendió muchísimo cuando descubrí que él hacía los croissants, la masa de hojaldre la hacía exactamente igual que la hacía yo. Y fue como, Dios mío, este hombre hace el hojaldre como lo hago yo. Digo, ay Dios, digo, madre mía. Y es una gran inspiración porque es un excelente cocinero, aparte de muy buen comunicador también, mucho más pasado de lanza que yo, como mucho más bestia que yo, pero sí es verdad que yo poco a poco y a base de directos, sobre todo directos con Dani Art, directos con Pelos Tiesos, unos directos que luego he borrado, bueno, uno lo borré y el otro lo oculté,
en mi canal que hicimos de relajo el domingo, yo me solté un poquito para que la gente viera un poquito también cómo soy yo. En plan de que no quiero que no os asustéis, es como asustaros. Entonces, yo tengo para ese que te vayan sentido conociendo, para que te vayan conociendo. Por eso es bueno y la gente te ha aceptado así, pienso que cualquier cosa que ya, mira, te digo algo y eso me lo han enseñado muchísimos amigos acá en lo largo de la plataforma. Al principio, muchas de las personas que llegan a nuestros canales llegan por nuestro contenido, pero ¿sabes qué? Después, poco a poco, se van quedando con nosotros, por nosotros, hagamos lo que hagamos. Por eso es que a veces yo me muevo por diferentes contenidos, por diferentes nichos, porque ya las personas realmente están contigo por lo que tú eres, es decir, por lo que tú les representas a ellos, y ya el contenido pasa a un segundo plano. Realmente me ha pasado así, mira, estamos en un proceso, yo pienso que a ti te va a pasar, o te está pasando igual, en un proceso donde a mí al principio dejé de ser Tony para ser DJT. Todo el mundo me decía por DJT, y ahora estoy en un proceso de nuevo donde ya parte de todas esas personas que están conmigo ya de muchísimo tiempo ya me están dejando de llamar por DJT para regresar al Tony. Es decir, te estás dando cuenta de que ya le estás llegando a las personas por ti, por lo que tú les representas, y ya es grado de confianza cuando ya te están dejando de decir por el nombre de tu canal de nuevamente y te están ya diciendo por tu nombre. Yo pienso que a ti en un momento determinado igual. Vamos un poco de comentarios. Saludos para mi hermanito el Negrito Sport que está por ahí, amor por la cocina, cocinar de corazón. La máquina, mi hermanito La Máquina de los miembros igual, muchísimas gracias. Adriana Blog, que está por ahí, que dice que tú te peinaste, todo el mundo estaba con esto de peinarte. Rada dice, tú eres una persona súper especial, es muy difícil no quererte. Así mismo es. Rosana Cristaldo, bendiciones, muchísimas gracias. Artea por acá dice, de verdad, eres genial. Rincón dice, Raúl, tienes que montar otro canal que se llame Vamos a reírnos bien. Mi comprita también, Pepi, a todos, dice, estoy de acuerdo. Maretaluki, vamos a reír bien el domingo, estuvo genial. Manito Yomi por acá también, bendiciones, mi hermanito Tony Santana, Abigail Franco, a todos, muchísimas gracias. Besos. Otra pregunta por acá también de Pepi, dice, dice por acá que te escribió a tu canal, ya lo decías por acá, ¿en algún momento se ha planteado ser escritor y reescribir el libro, se me fue por acá, del gato negro, ¿a que sí? Ajá. El gato negro. No tengo talento para escribir, He escrito algún relato muy cortito que alguien me ha dicho, está gracioso, pero no tengo talento para escribir y mucho menos jamás osaría reescribir una obra de Edgar Allan Poe. Lo que sí es cierto que, Pepi, esto viene a colación, que a lo mejor no lo sabes tú, Tony, que yo tengo otro canal chiquitín que se llama Vamos a leerlo bien. Y ese canal es yo leyendo cuentos o relatos o cosas. Y Pepi, el primero que leí, que fue El gato negro de Edgar Allan Poe, quedó traumatizada con lo que yo leía, y entonces ella, a partir de ese momento, está completamente obnubilada con que ese libro tiene que encontrar el original y quemarlo, porque le encantó la narración, pero odió lo que ocurría en el libro. Lo odió. Es que es difícil, es una literatura bien, pero bien. Te dice Pepi por acá, porque es que pienso que es tan importante elegir bien tus metas. Es muy importante. Hay que tener clarísimo en la vida qué es hasta dónde quieres llegar. Por eso yo sé que quiero llegar lejos, que quiero llegar muy lejos con esto. O sea, que no me pongo límite. No me pongo límite. Yo quiero llegar hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Jamás me voy a rendir y voy a decir, ya tengo suficientes suscriptores o ya tengo... No. Siempre ir a por más y siempre intentando jamás perder mi esencia. Es más, el día que veáis que pierdo mi esencia y dejo de hacer los vídeos dándoos el cariño que os doy en cada uno de esos vídeos, por favor, venid a mi casa y me dais un bofetón. Dice ya el libro acá, ¿de dónde sacaste la frase de mímate y por qué esa? Porque hay que mimarse, la vida es muy importante mimarse. A mí, ¿por qué me gusta hacer el pan? ¿Por qué me gusta hacer la bollería? ¿Por qué me gusta hacer todo ese tipo de recetas? Porque aparte de que la satisfacción de hacer ese tipo de cosas en casa es muchísimo más grande que irte a la tienda y comprarla, y aparte de que el resultado es muchísimo mejor, y a nivel de salud también es muchísimo mejor porque no tiene ni conservantes, ni colorantes, ni emulgentes, ni emulsionantes, nada.
puro y duro los ingredientes que tú le estás poniendo, hay que mimarse, hay que tenerse cariño a uno mismo. Si tú no te mimas a ti mismo, mal, porque si tú no te mimas a ti mismo no vas a poder mimar a los demás. Y si no mimas a los demás, la gente no te va a querer, porque a la gente hay que cuidarla, a tu gente siempre hay que cuidarla. Entonces, hay que empezar por uno mismo. ¿A quién más quieres en el mundo que a uno mismo? Pues a ti. Bueno, a ver, en el caso de los que somos padres están tus hijos y luego tú. Eso está claro. Pero hay que mimarse a uno mismo. Si no te mimas, mal. Entonces, por favor, mímate. Así mismo es. Cocinando con Irina, dice Raúl, eres auténtico. A mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué a tu canal. Silvia dice, por tu forma de ser, llegarás a donde te pongas. Tienes una esencia muy bonita. Eres grande. Así mismo, así mismo. Otra pregunta por acá de IG Solar en Instagram también. ¿Cómo se puede hacer esas virguerías en la cocina, no sé si se pronuncia así, siendo tan arrebatadoramente, y ahí se me fue también. Se me fue también la pregunta. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues las virguerías en la cocina yo pienso que las puede hacer cualquiera. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia, hacer las cosas con cuidado, y yo siempre lo digo muchas veces con las recetas de panadería. Un pan que está hecho con levadura, que tú echas la levadura en el agua, luego la harina, la sal, lo mezclas, lo dejas que fermente en el lugar más cálido de tu casa, rápido le das forma, lo dejas que crezca rápidamente, incluso lo puedes, he visto gente que lo mete en el horno, con el horno que lo han precalentado, le han subido la temperatura y luego lo apagan para que crezca rápido y luego lo horneas. El pan va a estar bueno y posiblemente esté mejor que cualquier pan que venden en los supermercados. Pero tú coge una masa madre, aliméntala, tenla bien cuidada, échala en el agua, con mimo, mezclas la harina, le echas la sal, lo mezclas todo, lo dejas a temperatura ambiente, que eso doble su volumen sin forzarlo. Le das forma al pan, lo metes en la nevera para que haga una fermentación lenta y muy, a ver cómo lo digo, muy controlada. Esa fermentación va a hacer que el pan adquiera sabor, porque al final es agua, harina y sal, no tiene más ingredientes. ¿Cómo vamos a conseguir que eso tenga sabor? Mimándolo, dándole una fermentación larga, teniéndole cuidado. Cuando tú pruebas un pan que está hecho de esa manera, cuando lo pruebas es como, Dios mío, ¿qué he estado comiendo toda mi vida? Te pasa, esa es la sensación cuando tú pruebas un pan hecho así, o un bollo, o algo que le has puesto cuidado, que lo has hecho, pero es como lo de una carne asada. ¿Cómo, Tony, una carne de cerdo que llevan cocinándose toda la noche a fuego lento y te haces por la mañana una torta con el cerdo, con tus sal? ¿Cómo está eso? No tiene nombre, no tiene nada que ver con un cerdo que has cogido y lo has cocinado rápido. No, no, no. Los jugos, todo. Cuando tú haces las cosas con cariño, con amor y con paciencia, Sí, son con amor. muchísimo, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Así mismo es. Señores, los que vayan preguntando ahí en el chat, díganlo, pero es que estoy aquí, también no quiero, de cierta manera, faltarle el respeto al invitado de estar a los dos lados. Es difícil, el que hace esto sabe que es difícil, y más cuando van preguntando, puede que se me vaya alguna pregunta, pero por favor, tenga calma, me la vuelva a hacer y ahí vamos con todo. ¿Cómo es un día malo para Raúl Delano? Siempre vemos la parte buena tuya, pero la otra parte que no vemos, la otra parte que realmente no sale en tu canal, ¿qué te puede sacar de paso a ti? ¿Cómo es un día de esos malos que tú dices, wow, hoy no es mi día, tenía que haberme quedado en cama? Pues, por ejemplo, ¿cuándo fue? El miércoles de la semana pasada, no, el jueves de la semana anterior. El jueves de hace 2 semanas fue un día malo para mí, porque el día anterior me había comido la hamburguesa picante y no veáis, no veáis cómo estaba. Un día malo, hay días en los que todo te sale mal. Hay días en los que todo te sale mal, no das pie con bola. ¿Y qué haces tú en ese día? En ese día que todo te sale mal, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Sentarme, no hablar con nadie, decir, mira, que pase lo antes posible, vamos a reiniciar y mañana será otro día, porque lo bueno que tiene es que tú al final aprendes de esas experiencias y dices, vale, vamos a quedarnos con la experiencia de que el día de hoy ha sido nefasto en el trabajo, ha sido nefasto en casa, en mis relaciones sociales ha sido un desastre total, así que
vamos a quedarnos con lo positivo que es que estoy en casa comiéndome yo qué sé, bebiéndome un batido y esto es lo mejor que voy a tener hoy. Al final yo cualquier cosa siempre lo arreglo con la comida, porque yo creo que la comida al final es lo que, Es lo mejor. es lo que nos une. Tenemos eso en común por ahí. Dice por acá María José, no, es que hoy no estamos acá, pero igual le pongo si quiere María José, no se preocupe, le doy ahí su llavecita, es que yo siempre quito cuando termino y ahí va. Raúl, pero ¿qué te puede sacar de paso a ti? ¿Qué te puede sacar? ¿Qué tú no resistes como persona? ¿Qué no resistes como ser humano? Tener una buena conversación con un amigo, amiga, hablar con alguien, poder hablar con alguien y decir, vaya día estoy teniendo hoy, qué desastre, vamos a tomarnos algo. O llámame, te llamo y estoy hablando contigo. Días que he tenido así un poco de bajona, te lo puedo decir en el chat, un día que estaba yo un poco así regulín, estuve 2 horas hablando con pelos tiesos por teléfono. Y él no sabe que yo estaba de bajona ese día, pero estuve 2 horas hablando. Eso te ayuda. Y me ayuda muchísimo poder hablar con un amigo, con una amiga, con alguien, te ayuda, porque al final evades la cabeza de todo lo que te está saliendo mal. Y yo soy una persona muy sociable y a mí me gusta, cuando yo tengo algún problema, no me gusta encerrarme en mí mismo y decir, no quiero saber nada de nadie porque lo estoy pasando muy mal. No, yo me voy y trato de olvidarme de todo lo malo que me está pasando haciendo cosas divertidas. Entonces busco la diversión. ¿Crees en la amistad? ¿Crees en la amistad? ¿Crees en los amigos? Y más en estos tiempos donde muchas personas realmente están a veces por tratar de aprovecharse de alguien o por interés. ¿Crees tú en la amistad? Por supuesto, porque la he encontrado y la sigo encontrando. Y dicen que es verdad que los amigos de verdad los cuentas con los dedos de una mano. Estoy empezando a contarlos con los de la otra también. Por suerte para mí. Qué bien, qué bonito. Qué bonito. Hablabas ahorita de un reto, hablabas de ese reto que ese reto que hiciste en vivo, te atreviste hasta hacerlo en vivo y se te veía ahí, realmente se te veía mal. Veo que te paraste y que la estabas pasando realmente mal y estabas en vivo. Te pregunto, ¿crees que hay retos y retos en YouTube o qué le recomiendas a las personas que se atreven a hacer retos en YouTube que realmente a veces hacen peligrar hasta la vida de uno? ¿Qué tú crees de esas personas? Y no solamente en YouTube, vamos a todas las plataformas. En general. Personas que hacen retos para tratar de buscar rating, de tratar de buscar vistas, para tratar de hacerse viral. ¿Qué tú crees de ese tipo de personas? Ya que tú hiciste uno que realmente estuvo bien, pero bien fuerte. Sí, la diferencia que yo este reto, lo máximo que me podía pasar es tener un ligero desajuste intestinal el día anterior. Sabía que se iba a pasar y hay gente que se está jugando la vida haciendo auténticas tonterías, y me voy a poner serio, auténticas tonterías en redes sociales para ganar unos seguidores, unos suscriptores, y sinceramente no lo entiendo. Me parece una soberana estupidez lo que hacen algunas personas, porque hacer un reto divertido como puede ser incluso el de la burrada que tienen en este restaurante, que son 3 kilos de comida. Oye, David, fuertísimo. Hay gente que lo podrá hacer. Si tú entrenas tu estómago, lo vas a poder hacer. Y ya está. Y luego estás una semana sin comer y arreglado. Pero bueno, estamos hablando de una digestión pesada. No jugarte la vida porque estás agarrado a una cornisa o porque estás pasando por, yo qué sé, por una cuerda, por un cable de luz entre 2 edificios. Es que eso es de ser, desde mi punto de vista, es de género bobo, Tony. Sí. Es de ser tonto. Dice María José, tanta comida. Sí, vayan a ese video, vayan a ese directo de Raúl, que está impresionante realmente. Yo no había caído todavía y cuando veo que llega también, vi el reto después que tú lo presentas en la pancarta y lo enseñas. Pero igual, cuando yo veo en esa hamburguesa que realmente se veía fenomenal y que tú le inyectas toda esa cantidad de picante, dije, madre mía, realmente impresionante y se te podía ver que te estaba afectando, que te parabas y no sabías qué hacer. Y ¿cómo la pasaste allí en ese momento? Y más estando en vivo. Sí. Yo tengo que decir que la experiencia en general la pasé muy bien. Si yo tengo que definir la experiencia de alguna manera es que me lo pasé muy bien. Yo es verdad que yo aguanto muchísimo, pero muchísimo el picante. Yo tengo una tolerancia al picante alucinante, parezco mexicano. O sea, yo los chiles habaneros me los como así. Me lo frío y me lo como así.
con las semillas y todo. Lo que pasa que esta salsa está hecha de Carolina Reaper. El Carolina Reaper es el chile más picante del mundo, que pica 5 veces lo que un habanero. Y yo contaba, y de hecho me funcionó, con que la salsa se iba a quedar en la parte de arriba, y entonces yo pensé, me como esto lo antes posible, me lo quito de en medio y luego con la carne de abajo y el pan de abajo voy sofocando un poco el picante, digo, con las patatas. Y de hecho funcionó. Lo que pasa que yo me comí la hamburguesa muy rápido y cuando empecé a comerme la segunda carne, de pronto mi estómago dijo, yo esto aquí no lo quiero. Me dijo, no lo quiero aquí. Y fue cuando empezaron a darme, que me daban hasta arcadas. Y de pronto la boca me empezó a doler. Era dolor lo que yo sentía en la boca, porque es que de pronto fue como darme cuenta y decir, ostras, todo este picante ahora mismo, vale, me está haciendo efecto de golpe. Y fue cuando me tuve que levantar. Y yo hubo un momento en el que pensaba que no lo iba a conseguir, que iba a ser un fracaso absoluto, íbamos a haber pasado un rato interesante en el directo. Y si es verdad que hay un momento que yo tengo el trozo de carne en la mano, que me dice mi hermano, que es el que estaba allí conmigo, aparte de mis hijos, me dice, venga, tío, que te queda muy poco, que te quedan 4 minutos. Y yo me quedo mirando el trocito de carne que tengo en la mano y me quedo mirando el trozo de pan que tengo en el plato y digo, pero leche, en 4 minutos yo no me voy a comer esto. Pero si me queda nada. Y fue como de pronto se me quitó el bloqueo de la cabeza y dije, ya está. De hecho, el trozo de pan que me dice mi hermano, esos son 2 bocados. ¡Pum! Son bocados, son 2 bocados para él. Que ahí estaba sin picante, pero bien, bien fuerte. Yo ya también pienso que de cierta manera los niños te animaron mucho, tus hijos que estaban ahí, que te decían, vamos papá. Y pienso que eso como quiera te dio la adrenalina también de seguir ya. Ya estamos arriba del lío, vamos con todo. El niño estaba empeñado en que no pagara. O sea, el niño era que, tú papá, si te comes la hamburguesa no pagas, ¿no? De hecho, se lo dice al señor. Ahora mi papá no paga, ¿eh? Ahora digo, hijo, digo, madre mía, qué obsesión tienes con el dinero. Digo, yo no te estoy educando así. Dice el Rincón por acá, yo me como eso y me reviento la hemorroides. Lo he dicho, por acá. Lo he dicho en varios sitios y ya que estoy, lo digo aquí, yo descubrí una cosa con ese picante tan extremo que no sabía e insisto que yo he comido mucho picante y yo sí he notado, ¿vale? Voy a ponerme un pelín escatológico en esta, voy a decirlo con palabras bonitas. Yo he notado que cuando vas al baño después de comer picante, hacer aguas mayores, notas el picante cuando sale y dices, ostras, pues yo ese día descubrí que también lo notas cuando meas. Por donde quiera, es que fue demasiado. Qué sorpresa más increíble me llevé. No me la esperaba y fue como, ¿qué es esto? Te quemó por donde quiera. En otras palabras, te reventó como quiera. Dice por acá en los panes de él, wow, me lo metí, estaba pendiente, pero búsquelo, todavía tiene la oportunidad de verlo y de disfrutarlo. Realmente está espectacular. Yo lo vi también después de la repetición y realmente lo disfruté muchísimo. No leo todos los mensajes, es que no puedo. Imagínense, no estamos en directo, estamos en entrevista. Claro. Yo trato de ir marcándolo por acá, ir enseñándolo, pero realmente el que hace entrevistas sabe que no puede estar en un directo, sí se los leo todo, pero estamos, y por respeto a mi invitado, también no puedo estar nada más en el chat. Le agradezco muchísimo a todos, de verdad que sí. ¿Qué te gustaría decirle a un buen amigo o una amiga hoy? Dice por acá, pues no sé qué más. Juani, gracias por estar aquí. Me gustaría decirle, ¿vale? Agarrarle. Ahora mismo que estamos con el problema que tenemos todos sí. A nivel mundial, pero me encantaría a más de uno y a más de dos y agarrarles fuerte, darles un abrazo y decirle te quiero. De verdad. Porque yo creo que hay que compartir eso hay que decir. Te quiero es una cosa que hay que decir mucho más de lo que decimos. Qué bien. Es así mismo. Y a veces lo pensamos mucho para decirlo. Nos cuesta decirlo. Realmente es triste, pero nos cuesta mucho decirlo. ¿Te gusta el deporte? He visto que te gusta muchísimo el deporte. Lo he podido apreciar que por lo menos eres fanático a un equipo o te gusta un equipo allá. Te he visto vestido de la Liga Española. ¿Piensas tú, ahí que tenemos amigos aquí que les gusta el deporte, piensas tú que de cierta manera la Liga Española va a ir en picada totalmente después que dos grandes figuras que mantenían el top todo de la atención de esa liga salieron, primero Cristiano Ronaldo y ahora Leo Messi? ¿Cuál es el futuro y qué piensas tú de lo que le espera, le depara a esa liga?
Yo quiero pensar, fíjate, que como hace años teníamos a Di Stéfano, a Cruyff, a Ronaldinho, a Ronaldo el otro Ronaldo, que eran el top del momento, yo quiero pensar que dentro de poco tendremos al nuevo mejor jugador del mundo y espero que esté en la Liga Española y espero que esté en el Real Madrid. Si está en el Barça, disfrutaremos de él de otra manera diferente. Pero yo quiero pensar que Messi va a haber... Hubo Maradona, estuvo Messi y habrá otro chaval que ahora mismo a lo mejor está en el patio de un colegio pegándole patadas a un baloncito chiquitín. Yo quiero pensar que ese chaval va a ser el mejor jugador del mundo dentro de unos años y no sé, y supongo que si no ha pasado nada raro, ese chaval querrá jugar en la Liga Española. No sé Pero por ¿qué qué. piensas tú? Pero ¿qué piensas tú como español? Como español, A mí me da mucha ahora pena. mismo, que se hayan ido y digan, wow, pero ¿cómo van a dejar ir a estos dos cracks todavía que están dando lo mejor A mí de me da ellos? mucha pena, a mí me da mucha pena. Además es que lo de Cristiano Ronaldo fue muy curioso porque justamente el día de antes yo estaba en el en la tienda del Santiago Bernabéu con unas amigas y me estaban diciendo, pero Cristiano Ronaldo, digo, no, digo, no creo que se vaya, se están vendiendo su camiseta y es la nueva de este año. Digo, no se va, al día siguiente, ¡pum! Sale la noticia de que se iba. Qué duro. Me da pena porque sí, porque es verdad que dan espectáculo. Messi, a ver, Messi estaba en el equipo que es el equipo rival del que soy yo. Y me da muchísima pena porque ese señor era un espectáculo. Por suerte, para todo el mundo, le vamos a poder seguir viendo jugando en el Paris Saint-Germain junto a otro grande que se ha ido también del Madrid para allá, que es este hombre Sergio Ramos, y también le vamos a ver jugando pues, con otros grandes jugadores que hay allí y vamos a poder seguir disfrutando de su fútbol. Hasta que me dará mucha pena el día que diga, señores, me retiro. Ese día será cuando diga, vaya, Sí. aquí sí. Pero Hay sí que algo, se va a notar, sí que se va a notar, hay sí se va a notar, sí se va a notar en la Liga algo Española. que Ya se... a mí me preocupa muchísimo, Raúl, no sé qué tan metido tú puedes estar en eso, pero a mí el tema del medio ambiente es algo que Ah, cada vez me preguntan más y más. Siempre se dice que para que se recupere o empieza a haber un cambio que podamos ver satisfactorio en el medio ambiente, tendrían que pasar muchísimos, pero muchísimos años. Sin embargo, se demostró en esta primera etapa del COVID, se demostró que en tan solo un mes todo el mundo acuartelado, todo el mundo en la casa, se vio una recuperación súper, pero súper considerable en el medio ambiente. Se pudo ver cómo salieron los animales y cómo se empezó a curar en tan poquito tiempo el medio ambiente. ¿Qué tú crees del futuro que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Y qué medidas tú tomarías o piensas que se pueden tomar para que se recupere este mundo que cada vez lo estamos fregando, lo estamos jodiendo más? Y me disculpan la palabra. sí, sí. No, y tienes toda la razón con la palabra que has utilizado. A ver, yo voy a ser voy a serlo para empezar muy radical. Nosotros hemos visto efectivamente que en el momento en el que nosotros nos hemos quitado del medio porque estábamos metidos en casa, esto se ha arreglado. Con eso quiero decir que para que una solución drástica sería hacerlo de Thanos, ¿sabes? Que no lo vamos a hacer puesto que no somos genocidas ninguno de nosotros. Pero sí es verdad que sobramos. Que ahora mismo el ser humano sobra en la naturaleza, porque lo único que hacemos es estropearla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por favor, concienciarnos muchísimo. Concienciarnos muchísimo porque nosotros va a haber un día que no vamos a estar, pero van a estar nuestros hijos y van a estar nuestros nietos y van a estar nuestros bisnietos y les estamos dejando un planeta, con perdón, de mierda. De mierda, nos lo estamos cargando todo porque no somos, parece que no somos conscientes y muchas veces decimos, no, pero es que las grandes empresas también, pero es que empezamos con nosotros. Cada vez que nosotros tiramos un papel al suelo, estamos fastidiando. Cada vez que tiramos algo al váter que no tenemos que tirar, lo estamos fastidiando. Vamos a poner cuidado, vamos a tener cuidado con las cosas porque solamente tenemos un planeta, solo tenemos uno y lo estamos destruyendo. Y me da muchísima rabia porque yo tengo mucho cuidado con esas cosas. Yo no tiro nada al suelo, yo planto árboles, tengo en el jardín, tengo árboles plantados y me da mucha rabia. Yo cuando veo los incendios en California, cuando veo los incendios que ha habido este año en Grecia, en Italia, aquí en España, es que se me cae el alma a los pies. Cuando veo todos esos árboles que son los que nos dan el oxígeno que respiramos.
que si no existen las abejas, no, los insectos en general, ¿quiénes somos nosotros para matar a los insectos? O sea, de verdad, yo el otro día lo hablaba con una compañera de trabajo y decía, una mosca, qué asco, mátala. Y dije, no, porque esta mosca, aunque poquito, se apoya en una hojita, en una florecita, y con las patitas va a llevar el polen a otro, que no solamente lo hacen las abejas, lo hacen las avispas, lo hacen las moscas, los mosquitos, todos los animales, todos los insectos. ¿Quiénes somos nosotros para matar a otros animales, salvo para comer? De acuerdo, vamos a ponernos en para comer. Por favor. Los veganos dirán que ni para comer. Y vale, y les respeto. Yo como carne. Y entiendo que matar un animal para comérmelo, pero solamente uno para comérmelo yo. No hacer las atrocidades que hacemos. Vamos a poner un poquito de orden en nuestro planeta, porque al final veo que dentro de 50 años no va a haber planeta. Nos va a pasar pero como sinceramente, piensas tú, a lo mejor aunque sea en el fondo, piensas tú de que lo vamos a lograr, de que se va a hacer. No. ¿Ves alguna esperanza? No, porque no lo veo. Porque si de mí dependiera lo haríamos. Pero es que yo, los que veo que deberían estar haciendo más por solucionarlo, parece que les da igual. Es que parece que no son seres humanos, parece que no viven en este planeta. Y yo, joder, ojalá me equivoque, me he equivocado tantas veces, Tony, que ojalá me esté equivocando en esto. Pero es que yo veo que todo lo que recuperamos en los primeros meses del confinamiento ya lo hemos perdido. A mí me encantaba en abril, mayo, bueno, en abril, mayo no, porque abril, mayo, menudos abril, mayo que pasé yo, pero sí en junio, salir al jardín de mi casa y mirar las estrellas por la noche. En mi vida había visto las estrellas tan alucinantes como las veía en aquel momento. Y decía, es increíble que llevemos 3 meses metidos en casa y ya esté viendo esto. Delfines en los canales de Venecia. Decías, por favor, qué maravilla. Y son 3 meses en los que nos hemos quitado de en medio. Vamos a poner cuidado. Ojalá me esté equivocando, porque yo creo que no somos, el ser humano es incapaz es que con todo, no solamente con la naturaleza, es que con absolutamente todo, con las guerras. Dios mío, cuántas guerras han existido a lo largo de la historia y que siga habiendo. ¿Cuántos dictadores ha habido a lo largo de la historia y que sigamos permitiéndolos? Y que sigan votando por más dictadores y lo sigan eligiendo. Es bien triste. Mira, toca un punto interesante, Maika, por acá, y te quiero preguntar igual esto. Dice, yo creo que si volviéramos como antes, sin tecnología, sin plástico, el mundo estaría mejor. Y mi pregunta es, ¿crees tú que sea culpa de la tecnología o al final la culpa es de nosotros? La culpa es de nosotros. La culpa es de nosotros. La culpa es de nosotros. Lo que pasa es que ahora tenemos a mano más cosas que tirar. Antes, cuando éramos el ser humano primitivo, que solamente cazaba el mamut para comérselo. Perdonadme si hay algún aquí amante de la historia y si el mamut no coincidió con los seres humanos, que me disculpe, ¿vale? Yo digo lo que he visto en las películas. Cuando mataban al bicho de eso y se comían al bicho, había un equilibrio. Si es que el problema que hay en el planeta es que el ser humano ha destrozado el equilibrio natural de las cosas. Y solucionamos que nos hemos cargado el equilibrio. Hay muchos conejos, vamos a meter 3 lobos. Vaya, ahora hay muchos lobos, vamos a matar conejos. Es que así no se solucionan. Las cosas se solucionan apartándose. Lo dicen muy claro en Parque Jurásico. Lo dicen, de lo mejor que podemos hacer con estos animales es apartarnos. Si el ser humano dejara de estar pendiente de lo que les pasa a los animales y del equilibrio de los animales, ellos solitos se arreglarían. Porque eso, o sea, hemos matado a tantos lobos que ahora hay muchos... Es que pasa, Tony, es que eso es lo que pasa. Matas a tantos lobos que ahora tienes una plaga de conejos. Y para solucionar la plaga de conejos metes la garza del no sé qué que se come a los conejos. Y dice, madre mía, ¿ahora cuántas garzas tenemos? Vamos a meter al halcón peregrino que se come a las garzas. Y al final te cargas. No, y lo otro está aquí. Está aquí, lo está diciendo igual Sonia Ripoll y lo está diciendo Maika. Después te quiero preguntar esto que dice Rincón, pero lo están diciendo ellos. La culpa es vuestra practicar el minimalismo. Y Maika por acá dice la culpa es de nosotros, pero también en la tecnología, porque usamos mucho los móviles, ordenadores, etc. Lo que pasa es que ahí viene el famoso consumismo. Es decir, ya tenemos este móvil, pero realmente las compañías quieren vender y vender y vender. Y el mismo móvil, el otro año a lo mejor te le cambiaron una rayita nada más arriba y vamos al consumismo. Tu móvil está bien,
tu móvil está bien, pero tú prefieres ya tirarlo, desecharlo y ir por ese nuevo que a lo mejor lo único que cambia es una rayita. Entonces, ¿la culpa de la tecnología? No, la culpa es de nosotros. Tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar la forma de pensar y si no lo hacemos de esa manera, señores, vamos a acabar con el planeta y vamos a desaparecer todo. Lo que le vamos a entregar a nuestros hijos realmente es un planeta destrozado, con mucha tecnología, a los Blade Runner, con mucha tecnología, muchas naves y todo, pero realmente ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. De nada. Les vamos a dar un cenicero, Tony. Les vamos a entregar a nuestros hijos. Tomar, aquí tenéis el cenicero. Ahí tenéis que vivir. Y el sabor de las cosas. ¿No os pasa con el sabor de la fruta? Yo tengo tomates, yo tengo tomateras plantadas en el jardín. Yo cuando como un tomate fuera del de mi casa digo, esto no sabe a nada. No sabe a nada. Cuando como un tomate de los míos digo, por favor, qué maravilla. Pero con todo, tengo higos también, me pasa igual, y uvas. Cuando como lo de fuera digo, esto no me sabe a nada. ¿Por qué? Por todas las cosas que le echan. Es que no sabemos ni lo que comemos. No sabemos ni lo que comemos. Dice Rincón, pregúntale por mi voz cuando canto. ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué voz más maravillosa que tiene! Escucha, la misma que tengo yo cuando canto también, que también telita. El domingo echamos un relajo, Tony, muy interesante. Nos pusimos a cantar ya a lo bestia. Y se cantó, el Rincón Nahuelfly, se cantó ahí unas cosas que nos ponían la piel de gallina, pero de gallina. Nada, lo importante es divertirse. Dice Maika, mira, ayer salió la noticia que había un incendio muy grande en Málaga y que se ha sido intencionado de que alguien quiere, el terreno para hacer piso. No me extraña, es bien triste. Pues se va a llevar un palmo, el imbécil, un palmo de narices, porque en España prohibieron la recalificación de terrenos incendiados. Me parece que son 30 años lo que tiene que pasar desde que se ha incendiado el sitio hasta que tú puedas construir allí algo. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Creo que son 30 años, que si alguien tiene la posibilidad de verlo y lo puede confirmar, que nos lo diga. Tocamos el tema del COVID y por ahí muchas personas tienen la proyección, dicen de que el COVID fue una enfermedad que creamos nosotros los humanos y que, como tú dices, la soltaron a la calle igual para beneficiarse y para también equilibrar el mundo. ¿Qué tú piensas de esa teoría? Que si era por eso, tendrían que haber soltado las dos anteriores que creo que crearon, que fueron el SARS y el otro que ahora mismo no me acuerdo, que son más mortales que el COVID y solamente se dieron en China. Fíjate que yo durante mucho tiempo he pensado eso que estás diciendo tú, que esto no es que sea para exterminarnos, no es que sea para vamos a matar a gente, no, vamos a debilitar a la gente, vamos a debilitar a los países y vamos nosotros a crecer como economía mundial, porque no sé si sois conscientes, ¿vale? Y esto es una teoría mía que está sostenida con pinzas y no es la verdad, ¿vale? Es una cosa que estoy diciendo yo y como habéis dicho al principio, el programa no se hace responsable de mis opiniones. Yo pienso, fíjate lo que te digo, que el COVID es el tercer intento que ha tenido China para debilitar la economía mundial para a día de hoy ser la mayor economía. Porque, sinceramente, o una de dos, o nos estaban mintiendo con sus datos como bellacos, de sus datos de muertos y de contagios, o hay algo a mí que no me cuadra. Cuando en España teníamos 9.000 muertos al día, que ha pasado, en China tenían 1. ¿Por qué? ¿Por qué tenían solamente 1? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Me estáis mintiendo? Y si me estás mintiendo, pues porque me estás mintiendo. Pero si es verdad que solamente tenías 1, sois unos sinvergüenzas. Porque algo teníais ahí ya preparado para darle a la población para que no tuvieran tantos muertos. Hemos estado nosotros, cuando en España empezó el confinamiento, en China estaban poniendo un vídeo en el que se quitaban las mascarillas en plan de ¡hey, ya lo tenemos solucionado! A los 2 días antes de mandarnos para casa, yo vi ese vídeo en las noticias y yo dije, ¡qué bien! En China lo están solucionando y 2 días después yo me he pasado 4 meses encerrado en mi casa. ¿Por qué? Pienso que puede ser, existe la posibilidad, por cómo se han dado las situaciones, que sea un plan para debilitar la economía mundial y ser lo que son ahora la mayor economía del mundo. No han dejado de crecer durante toda la pandemia, la economía china.
¿Qué piensas que va a pasar? ¿Qué piensas que va a pasar con el tema COVID, sobre todo, que es un tema que cuando parece que está encerrado, que ya lo tienen acorralado, volvemos a lo mismo? Volvemos a decir que no, que están aumentando los casos, que hay más muertes, que hay más infecciones, que si las vacunas que estaban funcionando y eran 2 dosis, ahora ya son 3, 4, o que aquellas ya no funcionaban. ¿Qué tú piensas que va a pasar con el tema COVID? Yo pienso que va a pasar lo mismo que pasó con la gripe. Lo que pasa es que vamos a tardar menos tiempo en que sea una enfermedad común que pasaremos todos los años. La gripe es una enfermedad que se eliminó a un... No te voy a dar el dato exactamente, pero sí a un porcentaje muy alto de la población cuando apareció por primera vez. La mal llamada gripe española, cuyo origen fue en Estados Unidos, no en España. Lo que pasa que, como España en ese momento no estaba participando en la Primera Guerra Mundial, los datos que daban eran todos de muertos de gripe. Pero los datos que daban a nivel mundial, los datos muertos de gripe se los callaban porque estaban dando los muertos de la guerra. Entonces, hubo muchísimos más muertos que ahora, muchísimos más muertos que ha habido con el COVID. Y al final, mira, ¿qué es una gripe? Muere mucha gente al año de gripe, pero ¿qué es una gripe? Es algo que ya tenemos asumido, que todos los años en invierno tenemos la gripe. Pues yo creo que con el COVID acabará pasando lo mismo y espero que, puesto que estamos más avanzados a nivel médico que lo estábamos en 1914, me imagino que ahora mismo estaremos más preparados para que esta enfermedad sea algo normal, que pasaremos todos los años sin más pena ni gloria que se mueran, pobrecitos míos, pero sí que se mueran 100 personas vulnerables de un país. Que no quiero que se muera nadie, pero bueno, pero al final es lo que pasa con la gripe. La gripe es una cosa que tenemos asumido como algo normal y la gripe todos los años mueren miles de personas en el mundo de la gripe. Nos vacunarán todos los años y todos los años estaremos con la mascarilla quizás, o llegará un momento que nos dirán, oye, quitárosla que esto ya no hace nada, pero yo creo que es una cosa que está aquí para quedarse y que al final lo acabaremos dominando, puesto que creo que somos más inteligentes que un virus. Espero. De cierta manera piensas que va a llegar un momento, o ya está llegando el momento donde nos estamos adaptando ya a vivir con el tema COVID. Yo estoy hasta las narices desde hace mucho tiempo. Estoy hasta las narices de la mascarilla, estoy hasta las narices de absolutamente todo. De todo, de esperar fuera de los sitios para entrar. O sea, que yo luego además es que hay cosas que son incongruentes, porque ¿por qué tengo que esperar fuera de la farmacia, pero luego en un restaurante estamos todos juntos con la mascarilla quitada? O sea, voy a estar menos tiempo en la farmacia esperando dentro que en un restaurante. Pero bueno, allí cada uno, los gobiernos con sus cosas, no me quiero meter en política. Pero yo estoy muy cansado del tema COVID, estoy muy cansado de la mascarilla, estoy muy cansado de todas las incongruencias que hay, de todo. De la gente que dice, todavía hay gente que diga que no existe, que es un invento. Dice, pues perdona, pues sí, pues para no existir, mi padre estuvo a punto de irse al otro barrio por el COVID. Entonces, pues oye, qué casualidad, a lo mejor fue otra cosa y estoy yo confundido. Y anda que no conozco yo gente que se han muerto sus padres, que se han muerto sus abuelos o que se han muerto ellos. Sí, están muriendo muchas personas, están muriendo y es la realidad, están muriendo. Dice Rincón por acá, mira cómo está China, que en un gato recién nacido le meten una botella y dan de comer con una sonda. ¿Tú crees que pueden hacer eso? Yo metía a esos en las botellas. Es verdad, así mismo es. Jamie por acá, saludito. Maika dice, yo estoy vacunada, primera y segunda dosis de la Pfizer, y aunque tengamos la vacuna puesta, la coge igual, pero no tan fuerte, es una gripa normal. Sí, eso se está viendo también. Muchas personas piensan que ya se pusieron la vacuna, se acabó, no voy a coger la enfermedad, ¿no? No. La coges, sí, claro que la coges. Igual. Sí, le están y el problema es lo de siempre, que no solamente es que la cojas tú, que la puedes coger más o menos fuerte, dependiendo de los anticuerpos que tengas, pero es que la sigues transmitiendo. O sea, yo la enfermedad la cojo y se la pego por ejemplo, mi madre. Mi madre tiene las 2 vacunas puestas, pero no ha desarrollado prácticamente anticuerpos. Y mi madre no es que sea de riesgo, mi madre es de riesguísimo, ¿sabes? Es que mi madre es el sumum del riesgo. Yo la cojo sin darme cuenta, como estoy vacunado, me pongo a hacer el tonto con mis amigos, a quitarme la mascarilla, a beber por la noche al lado de otro, no sé qué, y me contagio y se lo pego a mi madre y no me lo perdono en mi vida. Hay que tener cuidado. A ver, que nos están pidiendo que nos tenemos que autopedir a nosotros mismos que un paréntesis de 3, 4 años, vamos a tener que soportar esto 3, 4 años hasta que ya podamos decir, oye,
Esto ya sí que tenemos el 100% de la población vacunada, el 100% de la gente con anticuerpos y ya podemos estar tranquilos. Pues vamos a esperar ese momento para ponernos a hacer el tonto. Ojalá. ¿Qué tú crees? La pregunta del millón, Raúl, para ti, cambiando completamente de tema, y un tema de que yo estoy seguro que muchos de los que están acá les interesa. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees para ti, para Raúl de Dáramo, para su canal Vamos a Hacerlo Bien? ¿Qué tú crees realmente que funciona y que no funciona en la plataforma, en YouTube? Vale. Lo que realmente funciona en la plataforma es que es relativamente sencillo subir vídeos, casi no te da problemas ponerle las etiquetas, es bastante intuitivo ponerle la pantalla final, se puede hacer una transmisión en directo relativamente fácil. Y en cuanto a la plataforma, ¿qué es lo que falla? Absolutamente todo lo demás. Todo el resto de las cosas que tienen ellos en cuanto a temas de qué es spam y todo eso, todas sus políticas es lo que falla. ¿Qué está bien hecho? La interfaz. Es fácil de utilizar. Buscas un vídeo y te sale. Es muy sencillo. Yo ahora mismo quiero encontrar un vídeo de alguien, cómo se monta un mueble, y te puedo asegurar que en 10 segundos tengo 200 millones de vídeos de cómo se monta un mueble. Con lo cual, la plataforma en ese sentido funciona bien. Subir vídeos es sencillo. Vale, ¿qué es lo que falla? Todo lo que es de las mentes pensantes que tenemos por ahí arriba, que deciden que si yo le escribo a alguien, por ejemplo, Canva en un comentario, Canva, me refiero a la aplicación Canva, Sí. es spam. Esa palabra no está permitida. Si quito esa palabra y pongo otra cosa, sí me dejan poner el comentario. ¿Por qué? Estas son las cosas que fallan. Todo lo que son las cabezas pensantes de los señores que han decidido que es spam, que no es spam, porque yo que tengo contenido no puedo comentar a canales de otras personas libremente sin que me quiten los comentarios o esas cosas. ¿Cuál es la fórmula que sigues tú en lo particular? ¿Cómo? En la fórmula que yo sigo en lo particular. En lo particular, para subir tu video, para llevar tu canal, ¿qué fórmula utilizas tú? Algo que te ha dado resultados, algo que tú piensas que realmente funciona. Yo veo que funcionan mucho los vídeos sobre panadería. No sé si ese es un poquito lo que me estás preguntando o si te refieres si tengo alguna manía a la hora de... ¿Alguna manía o algo que tú digas, bueno, esto me va a funcionar, esto me puede generar vistas, algo que tú hagas en la plataforma que tú veas que a ti te ha ayudado muchísimo y que tú puedas recomendarle a los demás amigos que están acá? Vale. Yo he utilizado una manera de funcionar en la plataforma y lo utilicé prácticamente desde el principio, que ha sido la siguiente. Lo primero, yo tenía muy claro de qué iba mi canal. Yo creo que eso al principio, cuando estás empezando, es muy importante. Centrarte en una temática. Ya tendrás tiempo más adelante de centrarte en 50. Pero al principio, el consejo que yo le doy a la gente que empieza es céntrate en una temática en concreto. Algo que a ti te guste, se te dé bien y quieras compartir. Cuando hayas empezado a subir vídeos sobre esa temática, visítate absolutamente todos los canales que puedas encontrar que vayan de la misma temática que lo tuyo. Y suscríbete a sus canales y ve sus vídeos y coméntalos. Pero no te estoy hablando de que veas los vídeos, no. Ve el vídeo entero y coméntalo y entiende lo que estás viendo y aprende de lo que estás viendo, porque eso también es muy importante. Claro. El 70% de las personas que vean tu comentario en sus vídeos y vayan a tu canal y vean que tu canal pequeñito va de lo mismo, ya sea por simpatía, ya sea porque les gusta lo que estás haciendo, se van a suscribir a tu canal y van a empezar a ver tus vídeos. Y eso funciona. Funciona muchísimo porque yo, de los primeros 1000 suscriptores que conseguí, más de la mitad son eso, gente que yo fui a conocerles a su canal 1, 2, 3 veces y a lo mejor a la cuarta vez que les visité vinieron al mío. Les gustó lo que vieron y se quedaron y me comentaban y me veían. Hay que darse a conocer. Yo pienso desde mi punto de vista, Tony, que eso funciona mucho mejor que el sub por sub, que muchas veces el sub por sub YouTube lo detecta, o muchas veces la gente el sub por sub no lo hace bien. A pesar de que yo os he oído y estáis ya, yo creo que hasta las narices de explicarlo, cómo lo tienen que hacer. Pues hay gente que no lo hace. Y esto a mí me funcionó mucho. Sobre todo centrarte y tener claro, porque yo veo muchos canales que empiezan ahora que les preguntan, ¿y de qué va tu canal? Pues de todo un poco.
Yo mi consejo es que te cojas, si tu canal va de todo un poco y ves que no pasas de los 300 suscriptores, vete a tu lista de vídeos, mira cuál es el que tiene más visitas y céntrate en eso. Durante un tiempo, ya tendrás tiempo cuando seas grande de poder hacer lo que te salga de las narices. Pero al principio dar una presentación clara de lo que estás haciendo y de lo que la gente puede esperar. Y muy importante, también me ha funcionado mucho. Yo nunca he subido mucho contenido a mi canal. Siempre ha sido un vídeo a la semana. Yo pienso que a lo mejor 1, 2 vídeos a la semana para un canal pequeño es más que suficiente. Porque si tú saturas mucho a la gente, al final se van a cansar de ti y tus vídeos se van perdiendo en el olvido. Y nunca vas a conseguir un volumen de visitas lo suficiente como para que YouTube empiece a recomendar tus canales. Y luego también, a ver, ¿qué iba a decir? Voy a decir otra cosa y se me ha ido. Era lo de los no subir mucho contenido. Sí, tener claro qué día publicas. Y voy a dar la explicación. A mí hace tiempo, yo ya tenía 1000 suscriptores, todavía no había empezado a monetizar, pero ya tenía 1000 y pico suscriptores. Subí un vídeo que YouTube no notificó a ninguno de mis suscriptores. No se lo notificó a ninguno. Yo subí el vídeo y a los 10 minutos empezaron a llegarme mensajes en Instagram. Raúl, ¿no subes vídeo hoy? Digo, sí, está subido. Ah, pues voy a verlo. Y por WhatsApp. Raúl, son las 5:10. ¿No subías el vídeo a las 5? Digo, sí. Ah, está subido, pues voy a verlo. Si tú tienes claro, le dejas a la gente clara exactamente a qué hora vas a subir el vídeo y qué día vas a subir el vídeo, porque siempre lo haces así, la gente, si YouTube por alguna circunstancia no notifica a tus suscriptores, les va a extrañar y van a ir a tu canal a verlo. Y van a encontrarse con el vídeo allí. Es decir, que eres partidario de tener una rutina del día o la hora exacta siempre que vas a subir tus vídeos. Yo soy partidario de eso. De hecho, lo respeto. Todos los viernes a las 5 de la tarde, hora española, está mi vídeo. Qué bien. Hay personas que igual, es que a todos, siempre decimos, a todo lo que a uno le funciona igual a otro, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar. Hay personas que dicen que les gusta romper a veces esa inercia de acostumbrar a las personas siempre, porque el día que lo hagas, fíjate bien, el día que se te ocurra subir en otro momento, las personas ya están habituadas a que tú lo hagas en una hora, en un día específico, y a lo mejor ese video también no te le llegan porque no están habituados a que tú subas fuera de ese día o ese horario. Otra preguntita por acá también que me llama la atención muchísimo, que lo veo que lo hace Susi y también muchos también que deciden a la hora de visitar no ir con su canal principal, es decir, tú a la hora que vas a comentar en un video muchas veces o prácticamente no lo haces ya que vas con tu canal principal, vamos a hacerlo bien, sino que vas con este alternativo que es el de Raúl del Álamo. ¿Por qué tomas esa decisión y por qué lo haces? Vale, yo comentaba a todo el mundo con vamos a hacerlo bien, tranquilamente, sin problema, y un día, no sé quién me dijo, oye Raúl, ¿no has visto mi último vídeo? Y dije, sí. Ah, qué raro, no me has dejado comentario. Digo, pues sí, te he dejado. Un amigo, una persona cercana. Y fui y vi que no estaba el comentario. Dije, qué raro. Digo, yo pensaba que este vídeo, se me habrá pirado. Digo, tranquilo que te dejo el comentario. Además que te había dejado un comentario bueno. Se lo vuelvo a dejar. Y me dice, Raúl, nada. Y voy y veo que no está el comentario. Y me pongo a ver los vídeos que he visto durante el día y veo que ninguno de los vídeos que he visto en ese día tiene mi comentario. Y digo, ¿qué pasa? Qué raro. Entonces, hablando con Pelos Tiesos, me comenta que ha habido gente que le está pasando eso. Y me hablan de otros canales que les está pasando eso. De hecho, veo vídeos de gente que escriben el comentario, refrescan y les desaparece, que es lo que me estaba pasando a mí. Refrescaba y desaparecía. Y digo, qué extraño. Y me pongo en contacto con YouTube. Y les escribo un correo electrónico. En ese momento yo no estaba monetizando, no tenía el chat directo que tienes cuando monetizas con ellos. Y les pongo un correo electrónico y no me dan una explicación normal. Cuando a los 3 días, porque claro, Rincón Naguarfly me decía, te están castigando por algo que has hecho mal. Claro. Digo, me extraña que me estén castigando porque me acaban de monetizar. Si quisieran castigarme, qué mayor castigo que no monetizar mi canal. Digo, es que acabo de monetizar.
En cuanto yo veo que tengo el chat directo con YouTube, le escribo a un señor y siempre te contestan con esos nombres raros que tienen sí. los que están trabajando allí, y les escribo, oiga, me pasa esto, contestación del chaval de YouTube. Según las nuevas políticas de YouTube, no queremos que los canales os sigáis entre vosotros. Entonces, a todo canal que esté teniendo una actividad muy grande de seguimiento con otros canales, le estamos eliminando los comentarios. Y le digo, ¿por qué? Y me dicen, porque es la nueva política de YouTube. Yo en ese momento veo que Susi tiene su cuenta de Susi Carrillo y yo pienso, voy a hacer la de Raúl del Álamo. Le pongo el mismo muñequito y ya está. Y yo creo, fíjate, a pesar de tener el mismo muñequito, yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe que soy Vamos a hacerlo bien. Que ignoran que es la misma cuenta. Así que lo digo ahora, ¿vale? Que la cuenta Raúl del Álamo que está comentando vuestros canales con el logotipo de Vamos a hacerlo bien, soy yo, Vamos a hacerlo bien. Lo que pasa es que con Vamos a hacerlo bien, si comento, me borran el comentario por la nueva política de YouTube. Y esa es la razón, Tony. Esa es la razón. Ponle entre la nueva política, yo pienso que va algo. La nueva política estúpida o absurda de YouTube. Yo pienso que eso va ahí en el medio, Y lo otro que es lo que dice, que realmente te dan unas contestaciones que realmente son estúpidas igual y que no te contestan nada. Realmente es como para decirte, estoy contestando para que vean que ya te respondí y ya. Pero no te dicen al final lo que tú quieres saber. A mí me ha pasado igual parecido y ya realmente ni le escribo. Yo pienso que de cierta manera nos marcan cada uno cuando hacemos esto de que tú vas como canal contestando, comentando en una X cantidad de videos, de canales que te marcan como un canal spam. Ahí es donde está la cosa. Como un canal spam, porque yo conozco personas, fíjate bien, que se acercaron a mí, que me escribieron y que me dijeron que le llegó un Gmail, un correo de la plataforma diciéndole que si los comentarios, que esto o lo otro, que le iban a rescindir, que le iban a cerrar su cuenta. Y cuando yo vi el contenido de esos canales, dije, wow, qué falta de respeto más grande la de YouTube. Con el contenido que tiene ese canal, con el contenido que están haciendo, por favor, ¿cómo tú le vas a mandar a un creador de contenido de esa categoría, de esa calidad, cómo tú le vas a mandar un Gmail o un correo así? Es una falta de respeto. ¿Sabes qué? Empezó una cacería aquí que la gente ya te decía, no escribas o mira que tus comentarios se están yendo spam. Fue bien, una etapa bien, pero bien absurda y bien incómoda aquí en la plataforma. Y yo, de hecho, hasta dejé de algunos canales ir y comentarle porque me decían lo mismo. Tus comentarios se están yendo spam. Y yo no escribía nada de spam. Y ya me molestaba que me estuvieran diciendo eso, ¿sabes? O sea, yo siempre, si yo me he caracterizado por una cosa a nivel personal, es en los canales de todo el mundo al que yo estoy suscrito, voy a ver sus vídeos y los veo enteros y les comento algo relacionado con lo que estoy viendo en el vídeo. Hay veces que el comentario es más grande, hay veces que el comentario es más pequeño, hay veces que da la casualidad que en ese momento, como nos ha pasado a todos, haces un vídeo que dices, joder, ¿y yo a este qué le pongo con el vídeo que me ha hecho? ¿Qué te voy a escribir? Y oye, le das un saludo y dices, oye, que he estado por aquí. Y eso a lo mejor sí puedes entender que sea spam. Pero a mí, por ejemplo, comentarios que me escriben a mí, que yo veo quién lo ha escrito, me sale la persona que me ha escrito y digo, esta persona jamás me va a hacer un comentario spam. Pinchas y pone, el comentario no está disponible. Y luego vienes, con mis respetos a todo el mundo, a un comentario que te ponen un punto, el signo del punto, y entras y está, y dices, ¿y por qué este no lo borras? Que lo voy a borrar yo, no te preocupes, pero ¿por qué me eliminas el de mi amigo y me dejas el de este señor que me ha escrito un punto? Mira qué interesante, mira qué interesante. Por acá dice Sonia Ripoll, voy a después un comentario hasta abajo que está bien fuerte, y miren a dónde estamos llegando, que esto es lo que está matando la plataforma. Un comentario que hay aquí abajo. Dice Sonia Ripoll, Raúl del Álamo, pregúntale al jefe por qué ayer y hoy me han bajado 39 suscriptores. Fácil, se lo puedo contestar igual y Raúl que le diga su punto de vista. Porque la plataforma, de cierta manera, hay veces que hace una limpieza de todos los canales que son spam, de todos los canales que se han desactivado, de todos los canales que se han, igual que ellos, le han quitado la cuenta y de cierta manera a veces te bajan.
A veces porque hacen mal también la suscripción por suscripción, como decía, a veces hacemos suscripción por suscripción y la hacemos mal, o nos las hacen mal y de ahí nos baja también. Ese es el comentario. Puede ser que después de los 39 alguno le suba, puede ser que alguno le suba, pero hay etapas en la plataforma, 1, 2, 3 veces al mes, al año, que hacen este tipo de limpieza. Esa No sé si a limpieza. ti te pasa lo mismo. Sí, pasa, por supuesto que pasa. Son canales que a lo mejor de gente que el canal lo han abandonado, hace que no entran un año y ya está, y los eliminan. Evidentemente, eso es lógico. Cosas como, por ejemplo, lo que le pasó el otro día a Pepi, que no, de pronto se encontró con que no estaba suscrito a mi canal. Pero eso me pasa mucho a mí. Claro, y eso me pasa a mí también, de encontrarme de pronto y digo, pero vamos a ver, ¿cómo no puedo estar yo suscrito? Por ejemplo, no me ha pasado, pero en cualquier momento puede pasar. ¿Cómo no voy a estar suscrito a DGT? Pues puede pasar, de pronto te encuentras con que ese canal que llevas suscrito a él un año, viendo el 100% de sus vídeos, de pronto no está suscrito. Dice, ¿qué ha pasado aquí? De cierta manera no es bueno. Yo pienso que es buena estrategia lo que está haciendo Susi, tú y muchos más, de refrescar un poquito el canal, de no moverlo y de ir con otro canal, aunque tenga tu logo. Aunque, ojo, también puede pasar algo, que muchas personas con todos los clones que hay por ahí puedan pensar de que te clonaron el canal o que realmente no eres tú. Es el riesgo que te corren. Mira este comentario, qué interesante, de Claudia Urquizu. Dice, hola, estoy aquí escuchando y soy orgánica. Y me pasa lo mismo que dijo el señor Raúl. YouTube me borra los comentarios y no tengo canal. ¿Qué tú crees de eso, Raúl? Mira, Tony, yo creo que YouTube últimamente está en este momento en el que yo creo que cada día nos sorprende con algo nuevo. Cada día nos sorprende con algo nuevo y no sé qué, y ya llega un momento en el que dices, ¿qué va a ser lo siguiente con lo que me voy a encontrar? Y es que yo ya no sé ni qué pensar. Por eso cuando veo que un canal lleva a lo mejor, qué decirte, 5 vídeos sin comentarme, una persona que me comentaba habitualmente y se ha pasado 5 vídeos sin comentarme, yo doy por hecho que le están borrando los comentarios. Yo ni me enfado ni nada de eso. Yo digo, me ha venido a ver, seguro que la vista suya la tengo, muy probablemente tenga su like, si no tengo su comentario. Yo de los comentarios no vivo, yo vivo de las vistas y de los suscriptores. Con lo cual, si el comentario no se ha quedado ahí, a mí nadie me tiene que demostrar que ha pasado por mi canal. No lo necesito. No lo necesito. Entonces, yo nunca le voy a reprochar a nadie que no haya pasado por mi canal a dejarme un comentario y ni mucho menos que me lo haya dejado en el... Ahora me está dando por hacer estrenos. Yo no los hacía. Ahora sí es verdad que le he cogido el gustito a saludar a la gente según se está estrenando el vídeo. Me ha gustado. Después de hacerlo de la hamburguesa me gustó un poco el rollo ese. Y ahora sí estoy haciendo estrenos y, oye, quien venga a ver mis estrenos siempre será bienvenido. Quien vaya a ver el vídeo 4 días después será igual de bienvenido. Y encantado de la vida de que estén ahí. Entonces, oye, si les borran los comentarios, por mi parte, no os preocupéis. Por mi parte, no os preocupéis. No tenéis que dejarme, no tenéis que darme el golpecito. Pero es que ahí es donde viene lo que tú decías, Raúl. Ahí es donde viene lo que tú decías, porque mira, lo dice Sonia, Claudia Urquizu, pero también lo está diciendo Emma Fernández por acá, también, que es orgánica, es un canal que es orgánico igual. Muchísimos saludos para Claudia, y lo está diciendo igual. A mí me pasó de momento también. Y ahí es donde viene esto, que muchas de estas personas igual que llegan a nuestros canales a comentarlo, a suscribirse, y que de pronto la plataforma le haga esto, realmente ahí es donde decide emigrarse y por completo, y a lo mejor verlo o seguirnos en otras redes como Facebook o como Twitch, no sé, que a lo mejor son un poquito más factibles a la hora de que te dejen dialogar o que te permitan hacer cosas que no te dejan aquí en la plataforma. Dice Diego Tomás también, que a mí me ha pasado muchas veces, bueno, con los comentarios de los amigos me lo borran. Eso le ha pasado todo, y algo que me pasa a mí en lo particular, y les digo, yo se lo digo a mis compritas, se lo digo a muchas personas, que aunque me suscriba, aunque haga todas las cosas como son, me quitan la suscripción. No hay manera de que me dejen ya con mis compritas, con personas que están selectas ya, que aunque yo lo vuelva a hacer, me entro o salgo. Evelyn Roda, a mí me quitan hasta la suscripción de Evelyn Roda, y a ella le pasa conmigo también. Dice por acá, Pepi por acá, que qué cambios harías en YouTube. El primer cambio que yo haría en YouTube sería hacer los likes y los dislikes públicos. O sea, que a mí me salga quién me ha dado like, como en Instagram, y que me salga quién me ha dado dislike. Porque quiero saber
Y sobre todo me gustaría que el dislike te pidieran que lo argumentaras. ¿Por qué no te ha gustado este vídeo? Emplea 20 segundos en decirle al autor por qué es lo que cambiarías tú en este vídeo. Porque me serviría, lo primero porque me serviría para aprender. No lo digo para reprochar a nadie. Yo no jamás diría, ¿por qué me has dado un dislike? No. Oye, te he dado dislike porque no me gusta cómo hablas. Te he dado dislike porque ha habido un momento que has dicho una palabrota. Te he dado dislike porque no me gusta la iluminación que tienen tus vídeos. Y a mí eso me ayudara a aprender. Y yo lo haría público, como en Instagram. A mí en Instagram me sale quién le ha dado me gusta a mis publicaciones, pues porque en YouTube, ¿no? Y luego quitaría todas estas políticas extrañas que se están sacando de la manga y la dejaría como era hace un año. Es que hace un año no era así. No era así. No era tan bestia como está ahora. Ahora mismo están en un plan bestia que es que ya no sabes qué va a ser lo siguiente. A ver, por acá dice, tenía un comentario interesante, estaba escuchando lo que tú dices. ¿Y qué tú crees? Porque hay redes que totalmente no es que la aparezca, sino es que han quitado el dislike sobre todo, lo han quitado, no existe. ¿Piensas tú que esa sería una manera también de favorecer a la plataforma o a nosotros como creadores? Quitar, no, fíjate que no, porque yo, como me has preguntado al principio, yo soy de los que aprenden mucho de las críticas. Yo lo argumentaría, pediría que se argumentara. Porque yo soy de las personas que aprendería mucho y no tengo muchos dislikes, por suerte, pero oye, que tienes 3, 4 dislikes, que decir, oye, pues el dislike es por esto, el dislike es por esto otro. Ostras, y decir, pues a lo mejor esta persona está teniendo Ahora las narices. lo pueden hacer, Raúl. Lo que pasa es que Claro, no tienen, y muchos lo hacen los orgánicos. Los orgánicos, claro. muchos sí, si te dejan como por acá esta amiga, Urquiza, que ella dice que lo que está pasando es que ella es bien directo en sus comentarios. Y YouTube parece que en su política se lo está tomando como una hater. Fíjate bien, ella lo dice por acá, es interesante. Dice, estuve en un foro y dijeron que se reportan haters. Fíjate bien, a mí me reportan por ser directa en mis comentarios. En los canales no peleo, solo comento lo que veo. Es decir, es directa. Claro. Ella está siendo directa en lo que dice. Y yo pienso que ahí es donde viene. Y esa es la idea. Si usted pone un dislike en los comentarios, vaya, y eso lo hacen muchos los orgánicos. Es decir, los que no lo hacen somos nosotros los youtubers. Es decir, que lo vean y no lo hacemos. A mí uno de los mejores comentarios que me han dejado jamás en uno de mis vídeos fue de una chica que es orgánica, que además la tengo también en Instagram. Y Silvia, perdóname, no eres tú, es otra persona, porque Silvia solamente tú me das amor. O sea, tú me das amor en tus comentarios y te lo agradezco muchísimo, pero sí hubo un comentario que me dijo en el vídeo de cómo hacer pan candeal y el tag de los sueños. Raúl, he pasado el vídeo hacia adelante hasta que he llegado a lo del pan. Me estaba aburriendo muchísimo. El pan me ha encantado. Y digo, ole, ole, qué narices. ¿Qué narices has tenido de decirme la verdad? ¿No te ha gustado el tag de los sueños? No te preocupes, no vuelvo a hacer ninguno más. A lo mejor tú eres la única persona que me ha dicho la verdad de lo que estaban pensando todos los demás. Y se agradece. Y se agradece muchísimo. Yo siempre lo digo igual. Díganme las cosas y cuando yo termino un video, le escribo, díganme la verdad. ¿Qué no les gustó? ¿Qué no les gustó? Porque yo me siento cuando termino y veo mi video, digo, wow, aquí pude haber hecho esto, aquí se me fue esto. Y eso me ayuda muchísimo más. Dice Rincón, si un día llegaras a ser uno de los grandes youtubers con 20.000 comentarios, ¿pasarías por cada comentario? A ver, yo lo intentaría, desde luego. Yo ahora muchas veces me cuesta y tengo 200, pues si un día tengo 20.000 comentarios, contrataría a alguien para que lo hiciera. No sé, a mí me gusta mucho. Yo soy una persona muy accesible, siempre lo he sido. Siempre lo he sido. Yo soy una persona que enseguida, si encuentras la manera de ponerte en contacto conmigo vía Instagram, vía lo que sea, yo enseguida te voy a... De hecho, lo que no entiendo es cómo no lo he hecho todavía contigo, que yo odio el chat de Instagram y lo lógico y normal sería que te hubiera pasado ya mi WhatsApp, que lo voy a hacer ahora en cuanto termine esta gran entrevista. Y yo soy una persona muy accesible y me gusta, porque yo soy normal, porque yo soy una persona lógica de la calle, con los pies en el suelo. A mí me gusta interactuar con la gente. Me gusta. O sea, estoy en una compañía de teatro y hago teatro y hago una obra de teatro. Y yo, cuando termino la obra de teatro, lo primero que hago es salirme y salirme fuera del teatro
y la gente que me vea, que se me acerque y que me diga lo que quiera, si le ha gustado, si no le ha gustado, qué le ha gustado. Y me gusta mucho tener este acercamiento con la gente que viene a ver lo que tú estás haciendo, porque al final son gente que vienen a ver lo que tú estás haciendo y les debemos todo. Todo, absolutamente sí. Todo. Entonces hay que darles todo el respeto del mundo. Y si tú tienes que dedicar un día entero de tu vida a demostrar que estás agradecido a lo que esas personas que han dedicado 6, 15, 20 minutos de su vida en ver tu trabajo, por favor, hazlo. Yo pienso que es importante hacerlo, demostrar el cariño. Qué bien. Emma, muchísimas gracias. Saludos para Blue, que está llegando por acá. Silvia, saludando a Blue, es verdad, siempre contesta. La máquina dice por acá que muchas veces los dislikes son por envidia porque los videos son buenos. Así mismo, y nos pasa muchísimo. Lo dije el día de la entrevista de Mochi, que no había empezado la entrevista y ya tenía 4 o 5 dislikes. Y se lo dije a Mochi, realmente tengo que hacer un alto, tengo que parar y tengo que decirte lo que siento. Te felicito porque estás haciendo las cosas bien. Te voy a decir ahora mismo, en el vídeo que voy a estrenar el viernes, a ver cuántos dislikes tengo. Y no lo he estrenado todavía, ¿vale? Ya verás cómo tengo alguno. Porque me ha pasado. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Esa es la idea, en este excelente creador, en este excelente comunicador. Se los digo, si la respuesta es no a esa encuesta que tenemos ahí, vaya de arriba, vaya por allá arriba o por allá abajo. Suscríbase, señores, apóyalo. Qué raro. Que realmente es grandísimo. Qué raro que no tengo ninguno. Todavía. No he debido venir, no he debido darse cuenta que lo tengo ya programado para el viernes. Se debe pensar que lo voy a poner el jueves. Todavía no ha venido. Pero nada, eso final, mira, yo siempre digo que cada vez que hay un dislike de eso, que antes de que tú empieces un video, yo simplemente digo que eso es por 2 cosas. Es envidia o le cae súper mal. Sí. Y al final están entrelazadas las dos, porque como si tú no has visto algo, a no ser que le quede llamar la miniatura, que no le guste el tema y ya te lo está dejando por adelantado, pero no tiene el valor para esto, para ponerlo ahí abajo y decirle, oye, Raúl, de verdad que acabaste con esta miniatura, no me gustó, algo así. Pero realmente es triste. El primer dislike que me pusieron, lo primero que pensé fue, wow, como a los youtubers grandes. Digo, tengo a alguien que me ha dado un dedito para abajo y fue como, ostras, qué guay. Así que al final los dislikes hay que tomárselos pues como lo que son. Como la vida. Es la vida. Sí, es la niñería de un inadaptado, como digo yo muchas veces. En otras palabras, a ver, a los que dan dislike por este tipo de motivos, los que dan su dislike argumentado, se lo agradecemos. Los que nos dan por este tipo de motivos, sean felices. Si eso los hace felices, sean felices. Y si no sois felices, echaros novia o novio o lo que queráis. Buscad amigos. Buscad amigos ahí fuera en la calle. ¿Veis estas pantallas grandes que hay en las casas de alta definición? Son ventanas. Detrás de ellas está el mundo. Ir a buscarlo. Sí, viva, por favor, viva. Suéltame ya, como dice por ahí, suéltame ya, te lo suplico, por favor, sean felices. Pero Raúl, si eso los hace felices, que sean felices. Que sean felices, por favor. Que se mimen. Mira, dice por acá Pepe también que se suscribió a Raúl. Muchísimas gracias, señores. La máquina, fan de Raúl, la máquina lo vamos a tener aquí. La máquina. El jueves lo vamos a tener aquí. Totally dice, Super Jackie dice eso mismo, sigo siempre, sean felices. Señores, tengo que decir algo para todas las personas. El que hace entrevistas o el que está del otro lado de la entrevista, siempre les digo algo. Cuando alguien hace una entrevista, y lo digo de corazón, no por nada, que a veces uno falta el respeto al chat, lo menos que yo quisiera hacer es faltar el respeto al chat, pero hay muchas personas que están adaptadas a veces a llegar y piensan que hacemos como los directos, que hacemos ese tipo de directos que a mí me encanta, donde realmente trato de estar al tanto de todo el que llega, de todos los comentarios y de darle el protagonismo, pero quiero que se pongan a veces en el lado de que si usted estuviera donde está Raúl o si donde estoy yo, que se ponga al lado donde estoy yo. Cuando uno hace una entrevista a veces es bien difícil. Yo trato de estar aquí viendo en el chat las preguntas, pero realmente yo lo veo como a veces una falta de respeto
al invitado de que me esté contestando y que yo esté cada 3 minutos saludando a todo el que está entrando. Primero, creo que lo saco también a él del hilo de su conversación. Me voy yo también del hilo, me voy yo también de lo que él me esté diciendo, de la respuesta que él me esté diciendo. Entonces yo pienso que es una falta de respeto a él y eso sí no quería nunca hacerlo. Y lo otro, que cuando uno hace una entrevista, también tiene que pensar que esta entrevista, cuando se hace, uno lo hace pensando en que después puedan venir a la repetición y que vean esa entrevista igual. Entonces imagínese usted que usted llegue a ver ahora mismo la entrevista de Raúl del Álamo y que usted, a mí como persona, esté cada 3 minutos leyendo a todos que están en el chat. Sonrían, Yarly puso una esto, Sonia Ripot dijo esto, el otro. Si yo llevo esa entrevista, señores, créanme que no voy a pasar de los 3 minutos. No voy a pasar de los 3 minutos porque la entrevista no se hace interesante. Me disculpan si de cierta manera puedo ofender a alguien, que se me vaya el saludo, que se me vaya una pregunta, pero el día que ustedes estén en el lado de Raúl o estén en el mío, me van a entender. Me van a entender y yo siempre les digo a todos, el que quiere estar sentado ahí donde está Raúl, que yo lo invito cordialmente. No hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos tenemos nuestro punto de vista, todos lo podemos expresar y realmente es lo que quiero, que lo conozcan y que sepan cómo piensan. Entonces, me disculpan una vez más si a alguien le ofende la manera en que yo voy a hacer la entrevista, pero pienso que es lo mejor para el invitado también y para todos. No es lo mismo hacer un directo donde usted pueda leer todos los comentarios, estar saludando. Creo que de cierta manera lo estoy haciendo. Me ven cada vez que hago así, que voy poniendo a las personas que van llegando y esa es mi manera de darle la gratitud, de decirle gracias por estar acá. De verdad que sí, de corazón, y no quiero que nadie se ponga bravo por eso. Rincón dice por acá, otra pregunta, ¿cómo consideras tu canal? ¿Como una empresa o como un pasarrato? Si es como empresa, al fin y al cabo trabajamos para YouTube, ¿hasta dónde estarías dispuesto a hacer por defender tu canal? ¿Cómo lo ves tú? Y eso es una pregunta igual, una pregunta que te quiero igual a ver cómo tú lo llevas. Una vez recuerdo, yo disfruto mucho lo que hago, y recuerdo que una vez alguien me dijo, me enseñó, una persona me dijo, no, porque YouTube es tu trabajo. Y le dije, no, YouTube no es mi trabajo, YouTube es mi hobby. Y me dijo, no, a la vez que ya tú empiezas a ser remunerado por lo que estás haciendo, por los videos que estás subiendo, ya pasa a ser un trabajo porque te están pagando por eso. Y entonces cambió un poquito la óptica mía de ver la plataforma, de que además que es mi hobby, también pasó a ser mi trabajo. ¿Lo ves tú de esa manera? ¿Lo ves como una empresa para ti o lo ves como un hobby que te está dando dinero? Lo veo como una empresa. Empecé viéndolo como un hobby y ahora lo veo como una empresa en la que me lo paso fenomenal trabajando y en la que hago lo que quiero, cuando quiero y como lo quiero. Y yo pienso que también me pregunta que qué estaría dispuesto yo a hacer para mi canal. Pues yo de momento comerme una hamburguesa con una salsa picante de chile de chile Carolina Reaper. Eso ya es bastante. No, pero sí es verdad que tienes que tomártelo un poco como una cosa, y además yo soy muy disciplinado a la hora de publicar y hacer las cosas. Y últimamente llevo 2 semanas un poco fuera de onda con el tema de promoción en Instagram. Y ahora ya me voy a poner otra vez en serio porque yo era muy disciplinado de que el lunes anuncio lo que va a ser el vídeo del viernes y el viernes anuncio que está publicado. Y era así siempre. Así siempre. Y ahora estas semanas, como ha habido lo de la hamburguesa, ha habido lo de tu entrevista y ha habido todo eso, eso lo he dejado un poco al margen. Pero sí es verdad que ahora voy a volver otra vez a la disciplina de esto se publica en este momento, este se publica en este otro momento, para que esté todo en orden y bien colocado. Que yo soy muy, para que las cosas estén en orden, yo soy muy... No, nos estamos extendiendo. Yo realmente siempre hago una hora, se me ha ido, pero realmente es que la plática es buena y dijiste algo por ahí importante. Y te lo quiero preguntar de esta manera. ¿Piensas tú que el que mucho abarca, poco aprieta? En el sentido de que si te enfocas en YouTube, pero a la misma vez también te quieres enfocar en Instagram, te quieres enfocar en TikTok, te quieres enfocar en Facebook, te quieres enfocar en todas las redes, ¿realmente piensas que te diluyes un poco en todas las redes? Si lo haces bien, no. Si eres una persona, lo que hay que tener es orden. Lo que hay que ser para hacer estas cosas hay que ser muy ordenado.
Hay que tener una disciplina prácticamente militar para hacer estas cosas. A ver, que el lunes a las 6 de la tarde voy a publicar en Instagram y esto es así. Y el martes va a venir la publicación a las 2 de la tarde en Facebook porque a esa hora es cuando más visualizaciones tiene. Lo que pasa es que esto de primeras no lo puedes hacer. Lleva un proceso de aprendizaje en el que tú sabes cuándo tu vídeo va a ir mejor, cuándo va a ir peor, quién publica normalmente a la misma hora que tú, quién publica 10 minutos después. Mis vídeos no están puestos el viernes a las 5 de la tarde por casualidad. Están puestos a las 5 de la tarde del viernes después de hacer un estudio de mercado de quién publica a mi alrededor esos días al mismo tiempo. Y que no me, primero porque son amigos míos y no me interesa pisarles y publicar a la misma hora que ellos. Porque yo quiero verles a ellos y quiero que ellos me vengan a ver a mí. Y luego, pues que está pensado, pues, oye, si yo publico al mismo tiempo que no va a venir nadie a ver mi vídeo. Lo tengo que publicar una hora antes o una hora después. Y eso al final pasa con todo, pasa con todo. Si tú eres disciplinado y haces las cosas con un orden, al final, si por mucho que quieras, tú vas a abarcar y te van a crecer los brazos. Según vas teniendo orden, te van creciendo los brazos para ir abarcando más, porque hay que ser ambicioso. En la vida hay que ser ambicioso. Cuando hablas de orden, me estás diciendo que eres bien metódico a la hora de llevar tus redes. ¿Le das en algún momento algún pie a la improvisación de decir, voy a romper ese esquema? ¿Lo tienes permitido? Estas 2 semanas lo he hecho. Hace 2 semanas subí el vídeo de la hamburguesa, que fue un directo, que era el primer directo que hacía, un miércoles en lugar del viernes. El viernes no hubo vídeo. El martes de la semana pasada hubo un short en mi canal, que nunca había hecho un short y nunca había subido un vídeo el martes, que era anunciándolo de este directo. Y lo estoy haciendo y he estado haciendo publicaciones en Instagram que no tenían nada que ver con mi canal y han sido con el tuyo, con cosas de estas. Y lo he hecho y ahora que pase ya tu vídeo y otra cosa que voy a hacer el viernes, que de momento no voy a decir lo que es, pero pronto lo veréis, a partir del viernes, ya el lunes de la semana. Yo sé más o menos por ahí. Tú lo sabes, ¿no? Más o menos por ahí. Una nueva faceta, faceta. Pues una vez que pasemos lo del viernes, vamos a volver otra vez a la disciplina militar, otra vez, de lunes publicación aquí, martes publicación en este sitio, y va a ser otra vez lo que era, con la diferencia de que sí, voy a seguir haciendo estrenos en mis vídeos. En lugar de subirlos y voy a hacer estrenos, y porque me ha gustado hablar con la gente al mismo tiempo que ven el vídeo. Sí, es bueno. A Rincón lo vamos a traer el mes que viene aquí. Lo invito para traerlo el mes que viene acá. Antes de ir a esta pregunta, quiero saber qué le dice a las personas que sin tú, a lo mejor hasta saberlo, te considera que eres una competencia para ellos aquí en la plataforma. ¿Qué tú le dices a esas personas que te ven a ti como una competencia? No, yo no quiero ser competencia de nadie porque yo creo que... Tú no quieres ser. Sí, que al que me venga, yo se lo diría, le diría, yo no quiero ser tu competencia. Yo no soy tu competencia, de hecho, porque hay público para todos. Yo puedo estar suscrito a 500 canales de cocina y ver los 500 sin ningún tipo de problema. No me voy a centrar solamente en un señor. Es como en las películas. Y a mí me pueden gustar las películas de Steven Spielberg y también las de Martin Scorsese. Y no entiendo que Martin Scorsese sea un rival o un competidor de Steven Spielberg. Pueden coincidir en taquilla, pero puedo ir a ver las dos en el mismo fin de semana sin ningún tipo de problema. Y a esa persona le diría, ven o voy y hacemos un vídeo juntos. Qué bien. Pero para ti, sería... ¿es buena la competencia? Sí, claro que es bueno porque yo aprendo de cómo hacen las cosas los demás. Yo puedo estar convencido de que estoy haciendo, joder, qué bonito me ha quedado este vídeo, qué bien, y de repente veo el vídeo de otra persona y digo, madre mía, qué maravilla, qué bien, qué bonito le ha quedado, qué bonita esta canción. Y le pregunto a Merche, está Merche por ahí abajo. Hace tiempo la pregunté, oye, ¿esta canción? ¿Qué canción es? ¿De dónde la has sacado? Ah, no, la saqué de tal sitio. Y me gustó mucho y la metí en un vídeo mío, pero porque me encantó la canción. Oye, que es bueno aprender de las cosas de los demás, de cómo hacen. Le he preguntado a gente, oye, ¿tú qué utilizas para iluminar? ¿Qué programa utilizas para montar? Porque me gustan mucho las cortinillas que haces. Y oye, vas aprendiendo y vas... Y claro, lo que tiene que pasar es que cuando te preguntan a ti, hagas lo mismo, también te abras y des tus cosas a los demás. Así mismo es. Rincón dice, si quieres hacer un video pensando que es el mejor video que has creado en el mundo y luego
lo subes y por decirte, lo ven 20 personas, ¿qué harías tú? Intenta ver el por qué ha pasado el bajón. No, que ¿por qué ha pasado? O bajón. Pues primero sería bajón, o sea, yo primero me vendría abajo, decir, qué maravilla de vídeo que he hecho, y no lo ve nadie. Diría, madre mía, qué desastre. Diría, qué gente pasa estúpida, que no vienen a ver mi vídeo. Luego, tarde o temprano, terminaría autoanalizándome, porque el autoanálisis es lo más importante del mundo, y decir, a ver, Raúl, ¿qué has hecho mal? A ti el vídeo te encanta, pero es que resulta que lo que a ti te gusta no le está gustando a la gran mayoría de la gente. Y sí tendría que hacer autocrítica, que la autocrítica es la peor y la más difícil de hacer, y muchas veces es inevitable que tengamos que hacerla y llevarnos un disgusto muy gordo de que lo que nos pensábamos que iba a ser tremendo no ha sido. Pero hay que asumirlo y levantarte, porque al final, oye, dicen que no te haces millonario, lo extrapolo a otras cosas, ¿no? Que no te haces millonario hasta que no te has arruinado por lo menos 2 veces. Pues a nosotros nos tendrá que pasar lo mismo. Y hay veces que lo que pensamos que va a funcionar no funciona y lo que pensamos que no va a funcionar es lo que funciona. Nadie tiene la fórmula. Mira, coincido totalmente con De Mi Cocina para el Mundo en este comentario y de esta manera lo veo yo. Dice, al contrario, no es que el que mucho abarca poco aprieta. En Instagram y Facebook es para promocionar tu trabajo en YouTube. Haces bien en tener más plataformas para promocionar tu video. Raúl, buen tip. Así lo veo yo. Yo lo veo como a Facebook, que lo estoy trabajando ahora. Te digo que lo estoy trabajando de una manera diferente. Lo estoy trabajando. Pero de cierta manera yo lo que quiero al final es que todo repercute en mi canal de YouTube, que es lo que me interesa. Michael dice, la competencia debe ser uno mismo. Supérame día a día. Muy bien, así mismo es. Y además lo que dices tú, yo por ejemplo, lo que jamás haría ahora mismo sería publicar mi vídeo en Instagram o publicar mi vídeo en Facebook. No, lo utilizo Facebook e Instagram para lo que tú acabas de decir ahora mismo. Que venga la gente aquí. Porque ahora mismo lo que a mí me interesa es que venga la gente aquí. Y eso es lo que hago con Instagram y Facebook. A ver, yo estoy jugando tu estrategia. Yo estoy jugando tu estrategia, te la comparto y lo estoy haciendo sobre todo en Instagram, es donde pongo más. Pero en Facebook, realmente en Facebook yo antes, en algunos grupos, pongo el enlace mío de YouTube. Pero ¿qué es lo que pasa? Y te digo mi criterio. ¿Qué es lo que pasa? Que Facebook y YouTube de cierta manera no son compatibles. Es decir, son competencias y de cierta manera Facebook no te va a promocionar, no te le va a dar el mismo empuje a un video que tú le estás trayendo de otra plataforma, él no te lo va a promocionar tanto. Es decir, no le interesa, te lo desecha. Es como un tip para todos los amigos que utilizan Instagram. Hay muchas personas que hacen el TikTok y suben ese video directamente de TikTok, lo ponen en Instagram. ¿Sabes qué? Que ese video, como tiene el sello de TikTok, Instagram te lo desecha. Es decir, no te lo mueve tanto el Reels porque le estás dando promoción a otra red. Es decir, ese mismo video que tú subes en TikTok, lo subes después exclusivamente para Instagram. Esas son estrategias que yo estoy jugando. Y en el caso de Facebook, hay grupos donde yo tiro mi enlace, es decir, llevo mi enlace de YouTube, lo llevo a ese grupo, pero en mi fanpage estoy subiendo directamente el video como para Facebook, exclusivamente para Facebook. Y Facebook lo está asimilando como que es un video que yo le estoy aportando a ellos. Y entonces, ¿qué hago? Cuando termino de hacer toda mi inscripción, digo, si quieren ver más contenido, vayan a mi canal de YouTube y pongo mi enlace de mi canal de YouTube. Y realmente eso me está dando otro tipo Y me acabas de dar una idea de poner a lo mejor en Facebook el vídeo, pero no el vídeo entero. Puedes hacerlo también, claro, puedes hacerlo. Si quieres terminar de ver el vídeo, ven a verlo a mi canal de YouTube. Así mismo, hay muchas estrategias. El profe Hugo hace la estrategia igual que sube su cortico para Facebook también y dice, si quieres ver más, ve aquí y pone el enlace de su canal como tal. En mi caso, yo estoy haciendo eso. En mi fanpage, yo estoy subiendo el video para Facebook. Es decir, lo estoy subiendo directamente como un video de Facebook. Y Facebook me lo está promocionando más porque se siente que le pertenece a él. Pero dentro de esa descripción yo pongo, si quieres ver más videos, quieres ver más contenido relacionado, llégate, suscríbete, búscame en mi canal de YouTube, que es este. Y eso me está funcionando. Eso me está funcionando de esa manera. Así que son estrategias que vamos jugando y que es bueno compartirlas. Aquí está, mira, aquí dice Pepi que también es una
de las que le ha funcionado muchísimo Facebook. Dice, en Facebook está el Watch, que es lo mismo que YouTube y lo monetiza igual. Ahí está. Son muchas estrategias que podemos buscar y que un día a lo mejor podemos hacer un debate, de reunirnos varias personas y hablar de lo que funciona, lo que no funciona y de lo que creemos, como que esta discrepancia que tuve yo ahí con Miguel, con los pelos tiesos, y que igual que tú lo decías, pero bueno, cada cual tiene su estrategia. Yo soy de los que pienso que mi proceso creativo, cuando está full así, yo grabo, y yo subo 1, 2, 3 videos todos los días, y yo siempre digo, bueno, el que quiera consumirlo, que lo consuma, al final me gusta, no me voy a parar por tratar de generar una X cantidad de vistas, y yo, mientras lo disfrute yo, lo demás lo podría. Y me está dando la razón, fíjate bien, que ahora mismo, en los 10 videos míos, en los 10 videos más populares, los que están subiendo son videos que yo tengo, que grabé hace 6, 7, 8 meses. Son los que están subiendo ahora mismo. Y entonces son estrategias que cada cual va haciendo en función de su canal, las expectativas que uno tenga. Yo soy de los que pienso que pasitos cortos pero con vista larga. Yo prefiero sacrificar un poquito ahora, pero viendo, ¿sabes? A lo que me pueda pasar a mí, a la previsión de lo que yo quiero generar de aquí a 2 meses, 3 meses, 6 meses, y es lo que yo hago. Pero bueno, cada cual tiene su estrategia. Cada cual tiene su estrategia. Saludos por ahí para Chancletero Salvadoreño también, muchísimas gracias, para Yasmin, para Michael, a todos. Dice, en Facebook yo solo pongo un intro, me cover y me está funcionando, así es. Cada cual tiene por ahí su manera de llevarlo. Y es fallo y error, o sea, fallo y error, prueba y error, ir probando claro. qué funciona y qué no funciona. Claro, mira, hay dos cosas que yo hago siempre, hago diario y a veces lo hago a cada rato. Yo realmente me enfoco muchísimo en mi canal en dos cosas. Lo primero que reviso a cada rato voy a YouTube Studio y reviso cómo se van moviendo las vistas. Y ahí en base voy viendo cuáles son los videos que están funcionando. Y lo otro, siempre voy a mis 10 videos, los 10 videos más vistos del canal. Ahí siempre voy ahí y eso me da una estrategia a mí de qué voy a ir haciendo. Ahora mismo una de las entrevistas, tengo 2 entrevistas, que la de Miguel, que está entre los 10 primeros videos más vistos, y la otra es la de Alberto Martín Maldonado, que está ahí también. Y algo que a mí siempre me decían que no me iban a funcionar, que era lo de la historia detrás de YouTube. Hoy en día, todos los días me están cogiendo vistas y se están posicionando, me están desplazando a mis directos, que es lo que más vistas me está dando. Entonces, realmente cada cual tiene que seguir su estrategia. Señores, vamos a ver por acá, dice Rincón, yo no uso ninguna estrategia, yo subo a YouTube y luego comparto a Facebook el enlace de YouTube, pero viene más gente que está contactando. Cada cual tiene su estrategia, señores. Sería bueno que lo compartan y un día a lo mejor hacemos por ahí algún directo de esto. Daniel, saludito. Igual lo quiero invitar para octubre, ya se lo dije por ahí, lo vamos a tener. Muchísimas gracias a todos, señores, una vez más. Si usted llegó aquí, si usted vino al chat, le salió una encuesta por allá abajo y la respuesta es no, entonces lo invito allá arriba o allá abajo, donde usted quiera. Que está por ahí el enlace de Raúl del Álamo. Vamos a hacerlo bien, su excelente canal, y suscríbase, que no se va a arrepentir. Mi hermanito, muchísimas gracias. Algo más que quieras agregar ya en el paredón, ya en el último disparo de gases, algo más que quieras decir. Nada, simplemente darte las gracias de nuevo, porque he pasado un rato, o sea, casi 2 horas que llevamos, he pasado 2 horas y se me han pasado voladas. Sí. He disfrutado muchísimo, una conversación genial, hemos tocado muchos temas muy interesantes y nada, de verdad, darte las gracias en serio por este momentazo que hemos tenido y daros las gracias de verdad a todos los que habéis estado viéndolo, porque en serio, os quiero y sois todos geniales, de verdad. Y por favor, mimaos muchísimo todos, ¿vale? Mimaos. ¿Qué viene nuevo? ¿Algún cambio, algo nuevo que tengas por ahí, que venga, que va a sorprender a todos? No lo desviendes. Algo más que vayas a hacer, no lo desviendes, fíjate bien, no lo desviendes. Algo más que venga por ahí, algún proyecto que tengas en tu cabecita que va a ser totalmente diferente.
viene una cosa que es algo, voy a decir nuevo, ¿vale? Porque este fin de semana, el domingo, hice 2 relajos muy así en plan raro, pero el día, de acuerdo, el día 8 de octubre, mi canal va a cumplir 1 año. En realidad lo cumple el día 5, pero dicen que da mala suerte celebrar el cumpleaños antes y como lo quería hacer un viernes, lo voy a retrasar al día 8. Y en ese va a ser un directo en el que vais a estar todos invitados a estar conmigo, a subir conmigo aquí a la pantalla para para que podamos hablar, para que podamos reírnos. Va a haber sorteos, vamos a sortear café, vamos a sortear camisetas del canal y más sorpresas que ya iremos viendo porque va a ser un directo un poco diferente, ¿de acuerdo? Todo el mundo que me conoce de directos de otras personas sabe mi incapacidad total para estar pendiente del chat. Yo puedo saludar a la gente y como ha dicho Tony hace un momento, de hecho me ocurrió en el vídeo, de hecho, mira, iba a contar una anécdota pequeñita. Cuando vi la reproducción con el chat en directo del vídeo de la hamburguesa, había una persona que estaba recriminándome que por qué no saludaba. ¿Pero por qué no saluda el dueño del canal? Y ya le estaban diciendo chaca y esto, decían que se está comiendo una hamburguesa, ¿no lo ves? Que se está comiendo una hamburguesa, que no puede saludar. Y yo creo que la gente que me conoce sabe de mi incapacidad total para hacer eso y entonces va a haber una cosa que va a suceder en esos directos para que me podáis dejar claro que queráis que ese comentario lo lea. Y os lo diré cuando empiece el directo. Va a haber una clave. Perfecto. Va a haber una clave para que yo me fije en ese comentario. Y por supuesto que estáis todos invitados y todo aquel que quiera subir conmigo va a poder subir, va a tener sus momentos y nos lo vamos a pasar muy bien y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo en el cumpleaños de mi canal. El día 8 de octubre. Antes de terminar, lo del viernes, ¿a qué hora va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Y cuándo vas a empezar a dar la primicia o vas a dar en algún momento la primicia? ¿O va a ser sorpresa? Lo del viernes, cuando la persona con la que lo voy a hacer me diga, Raúl, ya puedes decirlo, lo diré. Si no me dice nada, yo apareceré ahí el viernes y la gente dirá, leche, ¿qué haces aquí? Bueno, yo mientras... Pero vamos a decir por lo menos una pista que va a ser algo totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora de Raúl del Álamo. Nos va a sorprender yo y creo nos vamos que a desbaratar de la risa también, yo creo. Espero que sí, espero que no cierren, espero que no cierren el directo, que no de pronto el directo no haga pum y se caiga. Espero que no ocurra nada de eso. Yo estoy convencido de que nos lo vamos a pasar fenomenal y va a ser un voy a tener que darle al coco. Mira. ¿Puedo decirlo ya? Pepi, ¿lo digo todo lo que va a pasar? O sea, quiero decir, ¿cómo lo hemos enfocado? Todo. Primicia. Vale. Este viernes, en el canal en este caso de aquí, de Pepi GM, vamos a hacer un directo. Va a ser... confírmame la hora ahí abajo tú, Pepi, en comentarios, ¿vale? Porque yo sé que la voy a decir y la voy a decir mal. Porque estoy dudando ahora mismo entre dos, aunque lo tengo allí en el WhatsApp, pero bueno. Ella, ¿vale? Se va a maquillar, porque es su rollo. Es su canal. Ella en su canal habla de maquillaje. Pues bueno, yo, al contrario, no sé si esto lo sabes, Tony, porque yo, al contrario de lo que hiciste tú, yo voy a ir comentando qué es lo que hace. Ochones, por favor, no me recuerdes aquel día. Cuando la mandasteis a la calle que se encontró con su amigo. Yo no tengo ni idea de maquillaje, queridos amigos, yo voy a ir comentando lo que ella hace y me voy a ir inventando los nombres de los potingues que se ponga en la cara a las 7:30 de la tarde hora española. Entonces, al gloss, que no sé si el gloss es lo de los ojos o lo de la boca, lo llamaré el cacharro con rayas que te pone las pestañas tiesas y ese tipo de cosas. Y entonces yo solamente espero que Pepi pueda maquillarse y que no le dé un ataque de risa y se haga la raya del ojo hasta aquí. Yo voy a ir comentando lo que ella hace y ella no va a poder hablar. Y yo voy a estar aquí como si estuviera narrando un partido de fútbol mientras ella se maquilla. Y yo creo que nos lo vamos a pasar súper bien. Súper bien. Yo sé que sí. Son grandes los dos. Los admiro muchísimo los dos. Los quiero muchísimo. Y sé que eso va a ser un bombazo. Y nada, queden por ahí toda la estrategia y vamos a empezar a darle ya promoción para que eso esté bien bueno, que va a valer la pena.
Por acá dice que bueno va a estar eso. Dice Pepi, uff. Hermano, pero muchísimas gracias. Hemos roto el récord de sin censura en este horario. Creo que me ha cogido fresco por acá y te quiero dar las gracias una vez más. Mira, esta semana va a ser una semana bien, pero bien cargada. Es algo que realmente no me gusta hacer, no me gusta cargarme tanto de entrevistas, no me gusta pedir muchísimo tampoco a los amigos que estén ahí, pero bueno, hay veces que uno va creando compromisos y trata de invitar a todas las personas que te dicen y de disfrutarla bien. Y esta semana estamos a full. Desde hoy no paramos hasta el viernes. Empezamos contigo hoy. Estás rompiendo esta semana por todo lo alto. Te lo agradezco. Me siento bien cómodo. Sabía que le iba a pasar súper bien. Mañana vamos a tener a Anima del Inframundo. Vamos a tener a Anima, un excelente canal también. Que realmente no es mi... eso es como ir yo a maquillaje. Realmente lo tengo que decir. No es mi fuerte. Todo lo que es de historias paranormales y eso, pero vamos a aprender muchísimo con Anima del Inframundo, que es una de las eminencias, podría decir yo, en este tipo de canales, en este tipo de contenido. Lo vamos a tener ahí. El invitado del jueves se coló a última hora, es La Máquina, excelente por ahí. Igual, si no sé de terror, mucho menos sé de mecánica y de todo el contenido, pero tiene algo buenísimo que son todas las ayudas que están haciendo y que de eso quiero hablar con él muchísimo y de hecho queremos hacer hasta un documental de todo lo bonito que está haciendo. Y el viernes cerramos también por todo lo alto, lo vamos a hacer con un hermano acá de la plataforma que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, que se llama Estudio Aventura, Freddy Morejón, Estudio Aventura, que es una excelente persona igual, muy ocurrente, y que vamos a cerrar entonces esta semana por acá con él ya sin censura. Acá mucho respeto, pero siempre sin censura. Mañana también igual entrevista por ahí, tienen que llegarse con la familia Escarcha que van a tener a Antonelli ahí. Muchísimas gracias, hermanito, muchísimas gracias. Una vez más de corazón, buenas tardes. ¿Y a quién te gustaría ver aquí para el mes que viene? Dime aquí, uno solo lo vamos a poner. Rincón Hourfly. Rincón Hourfly. Ya está, Rincón, ya está ahí nominado por Raúl. El próximo mes nos ponemos de acuerdo, Raúl, después por WhatsApp igual ahí y vamos a contactarlo igual y buscarle una fecha para el próximo mes. Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo grande hasta allá, hasta España y muchísimos éxitos, que siga cosechando éxitos y que cuando llegues allá arriba, por favor, sigue mirándonos para abajo a todos nosotros y acuérdate de nosotros. Qué grande es que sois todos. Os quiero muchísimo a todos. Muchísimas gracias por haber estado aguantándome sin sensateces como hacéis siempre. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Gracias a todos por haber estado aquí en este horario especial. A todos los que estuvieron de una manera u otra escribiendo. Igual, si se me fue uno solo, 2, 3, discúlpenme. Pero realmente no fue mi intención. Nos vamos como llegamos con el intro a otro de mi hermano J3 Producciones. Recuerden. Si la respuesta fue no en la encuesta, por favor, da lo mismo arriba que abajo. Siempre se goza igual. No se queden en medio. Vaya para arriba, para abajo. Pero suscríbase y póngale sí ahí a esa encuesta. Nos vemos, señores. Bendiciones. Venirse conmigo.